Suscríbete a la Panterita. Haga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Agua tónica de la costa. Hacelo a tu manera, pero hacelo con tónica de la costa. Shopping del Sol, Areté, donde da gusto comprar. Energy, energía de calidad al precio justo. Avon, calidad que une generaciones. Recuperal, AZ, hombre y mujer, el nuevo multivitamínico hecho especialmente para que logres lo que te propones. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Edis Educativa, educación que transforma. Costanera Sur, construye TIC SA. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Cómo te va, señor Cham? Bien, Bruno, me recordé de alguna grabación histórica, pero mira si entraba rápido como nuestro compañero joven. ¿Sabes qué? Hola, Fabio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Bruno? Hola, días. Federico. ¿Qué tal, Bruno? Bien. ¿Sabes qué hacíamos antes? Le saludamos al compañero que no está. No. Y dejámosle. ¿Sabes cómo era? Por eso él se quedó. Eso para dejar en evidencia, hermano. No, pero joder, hacíamos buena onda, no había maldad entre nosotros. Y vos sabés, ahora no estamos. Ahora no estamos para aquello, ¿eh? Hola, Joaquín. Ariel, adelante, ya acá, Ya entraste, hermano. Desesperamos, nos estábamos por comer. Sí. Nuestro Ariel siempre dejando. Entró y hizo su bandera rosa acá. No, ¿cómo te va, Ariel? Buen día, buenas tardes. Vos sabés que él se acordó de Levina, cómo el ser humano, cómo se le queda en la mente, ¿verdad? Claro, Cómo vos revivías automáticamente una situación, porque le decíamos, ¿verdad? A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Y había uno que siempre lo era cliente, ¿verdad? No voy a decir quién, ¿verdad? Y decíamos, por ejemplo, bueno, arrancamos el Cardinal Deportivo. Doctor Ariel, buenas tardes, decíamos. Gracias, doctor. Y no hablaba. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Y sí, buen día, Bruno. Dani Chu, ¿cómo te va? Buen día, Bruno Mencio. Y a veces me lo no llegaba ahí. A la audiencia, muy buenas tardes, esta cosa. Doctor, ¿cómo te va? Y Gonzalo, solo está las manos. Sí, buen día con todo arrancada. Buen día a la audiencia. Y Ariel, buen día. Señor Chavo, Dani Chu, ¿cómo te va? Buen día. Y el silencio. Y hoy el silencio fue ahí. No, había fue televisión. Claro, no, diferente. No, pero vos sabés que yo tenía ya un compañero, un señor de edad, ¿verdad? Que era demasiado tirosara, demasiado. Un mendocino. Y vos sabés que nosotros llegábamos tarde y nos escondíamos del capataz, ¿verdad? Llegábamos tipos al laucha así, y el tipo te veía y ya te decía, buenas tardes, Arias, y todos se enteraban. Y no te miraban, no, una cosa de loco. Está lloviendo con viento en Ciudad del Este en este momento, ¿no? Lo que ayer estábamos pronosticando. Sí, acá, ahora mismo. Acá tranquilo y allá está complicado. Bueno, estamos con el licenciado Luis Chiola, director de la empresa encargada de empastado, justamente. ¿Cómo está el césped de Ciudad del Este? Es la pregunta de cara al partido hoy de las eliminatorias. Licenciado, ¿cómo está? Un gusto, te saluda Bruno, ¿cómo andás? Buen día, Bruno, para vos, un saludo para vos y los compañeros de la mesa y la audiencia. Bueno, ¿cómo está el césped? Entiendo que ahora está lloviendo en Ciudad del Este, ¿verdad? Sí, está lloviendo. Hoy a la mañana era intermitente, llovía, paraba. Gracias a Dios pudimos terminar los trabajos y hoy día ya está el campo listo como para el partido esta noche. ¿Y está en buenas condiciones? Sí, la verdad que nos sorprende. Justamente estamos hablando acá con los muchachos, que nos sorprende cómo está drenando después de tanta agua que cayó entre el martes. Acá hubo tormenta el martes de noche y miércoles entrando la madrugada y todo el miércoles, y la verdad que el campo se comportó, ¿verdad? Pero ahí hicieron un drenaje nuevo, ¿o es ese drenaje antiguo del Antonio Aranda? Y Bruno, tiene un drenaje de pina pescado, la famosa pina de pescado. Eso ya estaba cuando nosotros empezamos acá a trabajar hace más de un mes. Eso ya estaba instalado. Y lo que trabajamos más fue en el campo de juego. Tenía el pasto largo, un poco de maleza, era un campo pesado, duro,
Bueno, y lo que trabajamos es de acuerdo a la exigencia que nos pidió el ministro, nos pidió que quería un campo livianito, blando y rápido, ¿verdad? Espina de pescado. Ese es el sistema de drenaje. Sí, le llamamos nosotros espina de pescado porque es como una espina de pescado, ¿verdad? Tiene una columna, tiene un caño principal y de ese caño principal van saliendo ramificaciones que hace que permite que el agua de esas ramificaciones llegue al caño principal y eso hace que expulsa afuera, ¿verdad? Claro, está afuera, se ve bien en el video que incluso ayer nos enviaba Fabián Aranda, porque ayer llovió bastante fuerte y ahora también lo está haciendo. Ese drenaje se trajo para la Copa América, exclusivamente de Brasil, me acuerdo que habían comprado el tema del drenaje. El estadio también se está preparando para el rugby, ¿verdad? Que ayer nos decía Fabián Aranda, va a haber un sudamericano ahí a principios de abril. Sí, Berico, sí, hay un sudamericano del 4 al 10 de abril, juega Olimpia Sol el fin de semana y después está el partido de General Caballero Cerro Porteño. Licenciado, a propósito del partido del sábado, con estas lluvias, el partido de hoy va a llegar en buena forma, ¿lo prepararon bien a la cancha para que llegue para el sábado también sin dificultades? Sí, como mencioné hace rato, la verdad que el drenaje que tiene la cancha a nosotros nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? Un drenaje que, si viene antiguo, sigue trabajando a la perfección. El mayor problema que tenés ahí es que cuando llueve en gran cantidad la ciudad se inunda y el drenaje se vuelve un poco lento, ¿verdad? Pero una vez que disminuya el agua en los alrededores del estadio, la verdad que el agua adentro del campo de juego escurre bastante bien. Ahora, con respecto a tu pregunta, sí, yo creo que sí, va a llegar bastante bien, ¿verdad? Llega para ambos partidos. Pero, perdón, licenciado, ¿qué pasa si continúa la lluvia hoy o cae una lluvia muy fuerte esta noche? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿O no corre riesgo el espectáculo de igual modo? Mira, Bruno, es difícil saber. Yo estuve en la final de la Sudamericana en la cancha de Cerro Porteño, me tocó estar ese día ahí, me tocó trabajar y bueno, con respecto al clima, la verdad que no, impredecible, ¿verdad? Si llega una lluvia de 100 milímetros, 70 milímetros como llovió el martes, y se va a tener que esperar un ratito que desagote todo el agua y para poder continuar el espectáculo. Ayer Eduardo Domingo de Meteorología decía que podía llegar a 110 milímetros en un momento allí en el Alto Paraná. Y la verdad que Perico, con una lluvia de 110 milímetros, yo creo que el campo de juego no va a aguantar. No, porque acá, por ejemplo, la otra vez, la noche del concierto fueron 80 por metro cuadrado y 110 es más. Yo recuerdo que ese día que se suspendió el concierto, ese día de la tormenta, de la lluvia, el martes, ya a las 19:00 teníamos un reporte que en San Lorenzo, por ejemplo, ya teníamos 60 milímetros por metro cuadrado. Sí. 60 después llegó a 80 de agua, ¿verdad? Y después llegó a 80 porque San Lorenzo fue la zona donde más agua cayó, ¿verdad? Y así estaban las cosas en ese momento. Bueno, licenciado, algo que quieras apuntar que no te preguntamos, que vos sos especialista en el tema de césped y compañía, algo que quieras agregar. No, Bruno, esperar que hoy sea una linda fiesta, que nos ayude un poco el clima, que nos caiga esos 110 milímetros que está pronosticado durante el partido. Bueno, en el caso que llegue a caer, habría que esperar un ratito que baje la intensidad de la lluvia y que el agua pueda circular para seguir con el espectáculo. Sí, ojalá. Porque encima que ya estamos lo eliminados, no sé, jugamos al calendario, jugamos, ¿verdad? O sea que retrasar ese partido y que ojalá que realmente no suceda eso. Gracias, licenciado, por atendernos, muy amable. Gracias, Bruno, un abrazo a la fuerte abrazo y a la audiencia. Muchas gracias, muy amable. Ahí está el licenciado Luis Chiola, de la empresa encargada del empastado del estadio Antonio Aranda. Bueno, ojalá que no pase eso que se pronostica, ¿verdad? Una intensa lluvia justo sobre la hora del partido. Porque además, Bruno, va a ser un elemento más para que la gente diga, mira un poco qué decisión tomaron. Mira, ahora los atletas nos están enviando ya el reporte. No, por eso, y acá está bien y allá está mal. Conviendo. Claro. Y acá también hay Dani para matar, ¿eh? Sí, pero, o sea, viste que esto es muy fotografía. O sea, anoche había gente que
sin quizás demasiado conocimiento con el tema de los equipos y compañía, decían, ¿por qué se apresuraron? Porque anoche no fue en relación a lo del martes. No, claro. Y o sea, si acá no llueve, como eventualmente puede llegar a puede llover en Ciudad del Este, también la gente hace, y vieron lo que pasó por mandar el partido allá. O sea, entonces sería darle otro elemento más, porque en estos momentos la selección es lo que ayer charlábamos. Tormenta de loco en Ciudad del Este ahora, Dani. Ahora, mira, nos están enviando, por favor, audio WhatsApp, muchachos. Hay que cuidarse, Y acá decíamos ayer con lo de Aarón Molinas, y en preproducción cuando charlábamos con Federico. Terrible temporal, dice, acá estamos viendo el puente de la amistad. Sí. Y ahora sí, mira. Mira lo que es, hasta la ahora cámara viento, se está claro, moviendo. claro, la cámara se mueve. Sí. Hay un canal que transmite las 24 horas. Ese creo que esa señal están tomando los muchachos. Hasta tapa, mira, porque hoy a las 9 había sol. A las 10 comenzó la lluvia medio tenue y ahora ya con viento. Tenemos ya audio que nos envían desde Ciudad del Este, porque dice es terrible, la torrencial. Y acá nos envía, por ejemplo, alguien que se está guareciendo de la tormenta y está escuchando la radio 107.1. A ver. ¿Tiene el sonido? No tiene eso. Este no tiene sonido. A ver. No, pero acá no me había... Lluvia parada. Gracias a Dios pudimos terminar nuestro trabajo y le llega hasta el campo listo como para el partido está. Nos envía, voy a repetirlo, nos envía el audio de la radio que está escuchando, ¿verdad? Y efectivamente en su auto, terrible la tormenta en Ciudad del Este. A ver un ratito, espera. Mira. Hay un canal que también lleva con su auto también, ¿verdad? Tenemos ya audio que nos envían desde Ciudad del Este, porque dice es terrible, la torrencial. Sí, mira el parabrisas a full. Envíenos audio, muchachos, audio WhatsApp, coméntenos de la tormenta en Ciudad del Este y que esto va a persistir según meteorología. Hay que hablar con la gente de meteorología, Wilson. Está en línea. ¿Quién está, por favor? A ver, estamos en contacto con Carolina López. Carolina, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días para vos y toda tu audiencia. Carolina, gracias por estar al aire y por atendernos, como siempre son muy amables en meteorología. ¿Cuál va a ser el comportamiento para el este del país durante la noche de hoy, por favor? Y estaríamos con posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas, ¿verdad? Va a persistir al menos toda esta tarde y noche tal vez todavía. En estos momentos está ahí lo que es la zona centro-sur, lo que es el Alto Paraná, está con lluvia, que en momentos va a ser bastante intensa. Hay posibilidades que se den acumulados entre 80 a 100 milímetros inclusive, y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora. En estos momentos hay manifestaciones ya hacia lo que es el sureste y centro también, ¿verdad? Pero va a ir abarcando gran parte de lo que es el Alto Paraná, ¿verdad? Y esa condición al menos de inestabilidad y lluvias con tormentas estaría persistiendo en hora de la tarde y noche también, ¿verdad? Espera, yo no sé si escuché bien o... Ya estoy aterrorizado por lo que está contando. A ver, 100 milímetros de lluvia y 130 kilómetros el viento. ¿Escuché bien? Así mismo, sí. Esas son las previsiones que ya estuvimos previendo el día de ayer, ya con un boletín especial, ¿verdad? La zona de cobertura es prácticamente todo lo que es la región oriental. En algunos puntos de seguro en forma muy puntual podría caer granizo, ¿verdad? Otros también tener ráfagas de viento fuerte, ¿verdad? Pero como te digo, la condición al menos más inestable ahora está empezando hacia lo que es el este y parte de lo que es el sur del país, ya inclusive en lo que va esta mañana, parte de lo que es Capitán Mesa estuvo cayendo 137,5 milímetros en lo que va esta mañana según reportes. Cuestión que va superando la previsión que estuvimos teniendo en cuenta que los acumulados estarían siendo entre 80 a 100 milímetros, ¿verdad? Entonces, hacia la zona, al menos sur, sí se está cumpliendo a cabalidad lo que es nuestro pronóstico, ¿verdad? Al menos estaríamos, como le digo, en estos momentos tenemos reporte de lo que es Alto Paraná, de cuestión de las 10 de la mañana, de seguro que ahora está con lluvia un poco más intensa. Sí, ahora está lloviendo torrencial.
Así mismo, lo que sí es que advertimos de que al menos en muy corta duración se podía dar acumulados muy grandes, ¿verdad? Es decir, que como la que tuvimos aquí en zona capital también ayer, ¿verdad? Y esa sería la previsión, ¿verdad? Bastante inestable, se estaría manteniendo esta tarde, inclusive ya entrada la noche, tal vez con vientos del sector sureste ya en forma un poco más moderada, ¿verdad? Tenemos rally el fin de semana, por eso te pregunto también. Encarnación, la zona de Itapúa, sábado y domingo, ¿qué dice el pronóstico extendido? Sí, para lo que es el domingo ya estaríamos sin lluvia, entonces pero está muy sí, bien. ya sí con vientos del sector sureste, ya estaríamos con buen tiempo, ¿verdad? Los días críticos al menos sería el día hoy y el día de mañana, que ya estaríamos al menos todavía en horas de la mañana con lluvias con tormentas, pero luego tendría que ir mejorando. Carolina, ¿y acá en Asunción cómo va a estar el tiempo hoy? Al menos aquí estaríamos con lluvias y tormentas también. Como le digo, todo el sistema es un sistema de tormentas bastante importante, más bien es un frente frío, ¿verdad? Que estaría trayendo vientos del sector sur y al menos disminución en la temperatura. Y estaría, al menos aquí ya tenemos en alrededores algunas actividades eléctricas hacia el norte, lo que es departamento central y el sur también, en algunos puntos ya seguro que está con lluvia leve y dispersa, pero lo más importante estaría llegando luego del mediodía para adelante. ¿Y en el Alto Paraná sería hasta altas horas de la noche las malas condiciones del clima? Sí, en las predicciones estaríamos teniendo al menos el periodo de ocurrencia, al menos estaría hasta inclusive el día de mañana las posibilidades de lluvia con tormentas. Sí. Y granizos en ese horario de la noche también decía Carolina. Y hay que ir viendo cómo se desarrolla, ¿verdad? Como le digo, en estos momentos está más o menos cobrando un poquito más de fuerza las tormentas, ¿verdad? Y en teoría se tendría que desarrollar más en lo que va de esta tarde, ¿verdad? Luego tendríamos tal vez mejoramientos un poquito parciales, pero la inestabilidad al menos persiste y se acentúa al menos para lo que va en la noche también, inclusive madrugada. O sea, el periodo por ello es de esta mañana con bastante inestabilidad, también en la tarde y en la noche, y estaría siendo trasladado hacia lo que es la mañana de mañana viernes. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, muy amable. Cuando guste, hasta luego. Un abrazo, adiós. No sé qué pasa con nuestro internet, pero muchísimos mensajes. Ahora sí que es torrencial la lluvia, es muy fuerte la lluvia en el este del país, en el Puente de la Amistad. Nuestro internet está con algún problema porque giran los mensajes acá. Y pero es el internet, creo que creo que no funciona el internet, no está saliendo bien porque muchos mensajes. Bueno, impresionante la lluvia, Mira la cámara y todo ya empieza a moverse y se moja totalmente. Ahora ya se empañó el canal que transmite el Puente de la Amistad. Parece el vestuario del 12 de octubre en aquella jornada del 2002. De terror, de terror. Ahora, qué malo el pronóstico que están brindando, ¿verdad? Porque vos sabés que ya se vendieron más de 12.000 entradas. Sí. Y pronóstico de 100 milímetros de lluvia, 130 kilómetros de viento, o sea, eso va a ser... Y acá va a refrescar, o sea, acá lo máximo va a bajar la temperatura, ¿verdad? Y sabemos que... Descenso de temperatura, sí, o sea, te pones una camperita, hermano, con olor a naftalina y se acabó el tiempo. Claro, un matecito y más allá de lo que nos decían los expertos en la materia, o sea, el drenaje del Defensor es superior al de Ciudad del Este. Por eso, decía, hasta parece una especie de piñata. O sea, porque ya discutimos aquella vez cuando la asociación decidió llevar a Ciudad del Este, pero había también motivos. Y mirá si esto llega a ocurrir. Y también porque ayer inclusive escuchaba a los dirigentes ecuatorianos decir, y sí, se nos complica con esto de la logística, que Paraguay mandó el partido a Ciudad del Este, primera vez que ellos también van a jugar, y esto se tiene que jugar de forma simultánea. Mirá vos si no pueden arrancar los partidos en Santiago, en Montevideo, porque dicen, no, en Ciudad del Este, y van a decir, ¿por qué en Ciudad del Este? Qué bárbaro. Y ahí Paraguay. vamos a pasar a ser nosotros protagonistas Por eso. De la noticia ya otra vez. Ojalá que no. A full van a entrar los muchachos con el escurridor
Yo no estaba esperando tipo 10 de la noche. Atención, ¿por qué no arranca, señores? Sí. En Ciudad del Este, una ciudad, no sé dónde queda. A ver si, por favor. No, primero van a Y decir en Asunción. No, pero eso no es Asunción, eso no es Defensores. Ayer el Señoras colega. y señores, atención, porque nos jugamos la vida. Vamos, charrúa, Imagínate. vamos a hacer ¿Qué pasa del este del país? No sabemos qué está ocurriendo. Imagínate el plantel de Radio Escándalo. Ahí en el 3 de febrero. 5. Gitanos Radio Escándalo de Ecuador. Ahora, vos sabés ahí que de Es Esmeralda, una Ecuador. vergüenza, una pena lo que está pasando acá. No sé por qué trajeron los partidos acá. Yo creo que era el gerente o alguien de logística de ayer de Ecuador que le estaba Mexicano. claro que le estaba hablando a los colegas ecuatorianos y vinieron muchos y el gerente decía: vos sabés que no hay ni siquiera avión para que vayamos de una, tenemos que dividirnos entre nosotros. Viene por su clasificación. No, Dani, por eso Uruguay, no, espera, no, y Uruguay él le gana. pero él le decía a los colegas ecuatorianos: ustedes mismos no tienen ningún avión, ustedes ahora terminan de hacerme la entrevista y van a tener que rebuscarse para Pero ir no a le Ciudad va a del Este. interesar si se clasifica, se quedan a chupar. ahí en lo Ciudad que del lo que Este. te digo es, por eso aquella vez cuando en diciembre se hizo esto, yo había dicho que fue Caxiay, porque para nosotros puede ser, no, pero que juegue la sub-23, sub-20, pero sigue siendo un partido de enorme importancia para lo que es el evento Bueno, de pero la FIFA. Lo dijimos desde un principio. No, el tiempo no. el Nosotros tema- habíamos el tiempo hablado no tiene nada que ver con el tema de la logística. habíamos hablado del estadio en aquel momento, No, ¿verdad? ya sé, pero ¿Cómo estaba? era que se mejoró. descomprimir, era llevar, Sí, Claro. buscarle la... Pero lo que decíamos que todo Ecuador va a estar acá y todo Ecuador está en el este ahora. O Sí, sea, sí, por eso todo claro. Ecuador Hay que me refiero a hablar la con los colegas prensa. ecuatorianos, ¿verdad? Ellos tienen una cantidad de, ellos transmiten mucho FM y tienen una cantidad de medios pero impresionante cuando vas a jugar ahí, la cantidad de cronistas que hay todo con micrófonos ya, ¿verdad? Lo hacen y de todo Ecuador. Está Fabián Aranda. Fabián, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Bruno, para vos, para todos tus componentes ahí que están en la mesa de tu trabajo. Gracias, Fabián, por atendernos. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo anda el querido Pelé, como le dicen cariñosamente? Sí, muy bien, está un poco enfermito, pero está bien de salud, gracias a Dios. Está ahí siempre encerradito en su casa. Ah, bueno, salud para él y el respeto y el cariño de siempre para el querido Antonio Aranda. Sí, Quería señor. llegar, Bruno, quería llegar. Cómo no, y te agradezco mucho. Bueno, contanos, Fabián, por favor. Ahora hay lluvia en Ciudad del Este, nos están reportando, pero masivamente los oyentes de la 107.1 FM, ahí en ABC del Este. Y nos dijo recién Carolina, que es de meteorología, que hay un pronóstico para la noche de una tormenta de 100 milímetros de lluvia y vientos de 130 kilómetros por hora. Ah, ya, pues. Sí, está previsto eso, nosotros también estamos sabiendo eso. Aquí ahora hay una lluvia torrencial con viento fuerte, ¿verdad? Ahí le envié la foto justamente a ustedes para que vean cómo está el campo de juego. Y bueno, y estamos en eso, lastimosamente vino la lluvia y no vamos a tener mucha gente por la pinta, ¿verdad? Y nosotros queríamos llenar el estadio para ver este gran espectáculo que es el partido de la selección paraguaya contra la selección ecuatoriana, Bruno. ¿Y cuántas entradas ya vendieron, Fabián? La verdad que yo no manejo eso, Bruno, pero hay una fila muy importante acá. Pero hablaban de más de 12.000 entradas vendidas ya hasta ayer al mediodía. Yo no manejo eso, Bruno, pero yo lo que te puedo decir es que hay una fila importante para la compra de las entradas. Eso no manejo yo. No manejo de cuánto se vende, ¿verdad? Bueno, ahora también nos decía el licenciado Chiola que el césped está bien, que hay un drenaje que está muy bien trabajado ahí en el estadio. Sí, gracias a él, gracias a nuestro canchero Carlos Llama, gracias a todo el equipo de ellos que se unieron y hicieron un trabajo espectacular. Mira, yo estoy muy contento con ellos, ¿verdad? Por el trabajo que ellos hicieron y es un... tenés que venir a ver para ver el trabajo que hicieron, Bruno. Tenés que venir a ver personalmente. Sí. Fabián, ¿y ahora cómo está el estado del campo de juego con la intensa lluvia que cae en Ciudad del Este? Ni una gota de agua en la cancha de sede. Ni una gota de agua. El drenaje está trabajando perfectamente. Perfectamente está trabajando. Bueno, por lo menos esa es una buena señal, ¿no? Si es que persiste que la capacidad del drenaje pudiera hacer que se juegue el partido, ¿no? Así mismo, para nosotros es una buena señal, ¿verdad? Acordate que el drenaje se estaba trabajando hace 20 días atrás ya.
Ya se limpió todo, se abrió todos los registros, se limpió. No sé si ustedes vieron el último partido que jugó General Caballero contra Tacuarí, se veía todo ya la costilla del drenaje, ¿verdad? Y eso se limpió todo y después se hizo el trabajo excepcional lo que hicieron el trabajo Chiola y Carlos Llama aquí en nuestro campo de juego. Estábamos hablando acá con los compañeros sobre la cantidad de periodistas ecuatorianos que estarán allí. Más o menos tenés una cantidad, vos, Fabián. Yo lo que sé que está manejando a través de Fernando Ortiz, que ellos agarran 12 cabinas aquí de transmisión en el estadio. Eso es lo que yo estaba manejando. Por supuesto, mucho más que de radios paraguayas. Mucho más. Perfecto. Vamos a esperar entonces el horario del partido porque si no vamos a estar especulando y ojalá que no sea muy fuerte la tormenta. Gracias, Fabián, porque mira que se depende de este partido como de los demás de que haya simultaneidad. Vos sabés que tiene que haber simultaneidad, 20-30, se juegan la vida Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, lastimosamente menos nosotros, ¿verdad? Pero bueno. Lastimosamente. Pero bueno, te cuento que yo he hablado con el veedor acá de la Conmebol y justamente lo que vos estás diciendo, él me está diciendo, y todos esos detalles se está cuidando. Tenemos 2 generadores por las dudas, se va a trabajar con un generador directo y otro de auxilio, ¿verdad? Y entonces más que nunca estamos en esos sentidos, especialmente el trabajo va a ser arduamente con esta lluvia que tenemos. Gracias, Fabián, muy amable. Cuando guste, bueno, a las órdenes, y saludos a Federico, mi gran amigo. Gracias, muy amable. Saludos, Fabián, saludos, que salga todo bien hoy, que salga bien hoy. Sí. Bueno, nos está escuchando, de hecho, él envió fotos, Federico, ¿verdad? De cómo está ahora mismo el estadio. Está parecido, bueno, claro. Sí, podemos el compartir drenaje, con el color del campo de juego es sensacional, ya, Ahí pasa el grupo Bruno. Ya. Y si podemos compartir eso con los muchachos, voy a agradecer muchísimo en televisión, ¿verdad? Sí. Bueno, lo único que falta es que acá haga un calor, va y allá una tormenta. Sí. Ni ayer siquiera incluso, lo que haya fresco, ¿verdad? Ayer al mediodía era que estábamos recordando los memoriosos. Johnny inventó un partido. Está escuchando. No, Johnny dijo Paraguay-Bolivia, dijo, pero estábamos recordando, Dani, Ariel, que eliminatoria con una lluvia torrencial de esas que se siente el campo de juego, no hubo. Por eso yo me fui hasta el 93. Yo ni recordaba la previa, claro, vos decías Colombia-Paraguay, sí. Esa sí. Para mí esa es la que me decía lluvia torrencial. Era un campo de juego que era horrible en aquel momento. Sí. Y daba esos detalles de color, que la gente gritaba por el arquero suplente. Y después de ese partido es que en el vestuario Chilaver renuncia a la selección. Y después asume el papá del actual presidente de la APF y lo termina convenciendo para el proceso del 96. Claro, porque en la Copa América no juega. La Copa América Uruguay no la jugó en el 96 recién. Y porque ese partido contra Colombia fue el último partido de Paraguay de local. Después teníamos el partido en Argentina, que es el famoso partido que Valdier, o sea, cuando salimos acá Valdier era el técnico. Cuando llegamos a la cancha de River se había ido, agarró a Alicia y bueno, después sabemos cómo terminó esa eliminatoria en Perú. Claro, fue invicto Alicio. Y terminó atajando Pucci. La eliminatoria esa no, atajó Chilaver hasta el último partido. ¿Hasta el último? Claro, sí. El tema es que al ser ese el último partido de Paraguay, en Paraguay, él renuncia a la selección allí. Claro, porque hay que decirle a la gente que la eliminatoria era seguida. Claro. Jugaba de domingo a domingo. No es como ahora que eran 6 partidos, 6 domingos y... En un mes seguida antes. En un mes seguida, un mes y medio, por ahí. Y Ecuador nunca logró siquiera un empate en Paraguay. En Paraguay. ¿No? Siempre se impuso la selección paraguaya y ahora estoy mirando las estadísticas de ABC. De los 17 partidos disputados entre 1981 y 2021, 8 triunfos de Paraguay, que marcó 31 goles en esos enfrentamientos y 2 empates, uno de ellos con el Tata Martino, y 7 triunfos de Ecuador, 27 goles. Pero acá en Asunción, todos los partidos que jugó Paraguay ganó. Vamos a ver si acá no se rompe esta hegemonía que tenemos sobre el ecuatoriano, porque últimamente es la capital de la resurrección. Asunción, bueno,
A ver si en Ciudad del Este, Ciudad Fronteriza. Todos los números malos están con nosotros. Sí. Hoy me decía, mira, Paraguay es el peor no sé qué de la segunda rueda. Primera rueda, segunda rueda. El peor local. El peor visitante, no. Todos los números, el que menos goles, menos situaciones, no. Está todo allí, pero aparece el equipo que quería la gente, al menos en la dupla ofensiva. Sí. Y es Morales con... Y es la única atracción, porque si no parecía iba a ser lo mismo. ¿Qué es lo que nos va a crear atracción para ver el partido? Para el público, para la gente. Pero ahí es donde sí vamos con el tema del gancho para la gente del Alto Paraná. A ver, si jugaban los Romeros, ¿cuántas veces los Romeros no sé si llegaron a jugar en Ciudad del Este? O sea, está ese gancho, más con el tema de Almirón, lo que hizo Ángel en Brasil. Almirón, claro, lo de Gustavo Gómez en Palmeiras. Junior Alonso mismo en Mineiro. Todo hincha de fútbol brasileño. Por ahí también va a estar la gente que le mira por televisión siempre, lo va a ver de cerca como nunca, ¿verdad? Porque yo recuerdo partido de la selección de Ciudad del Este, que ir mucho tiempo atrás. Hay uno del Tata Martino, con un equipo suplente. Carlos Báez fue convocado. Marcos Cáceres hizo dupla con Carlos Báez cuando estaba en Argentina. Me acuerdo, pero no recuerdo el rival, y jugó con una camiseta medio cobre Paraguay. Y después los previos a la Copa América. Del 2019. ¿Cuál fue ese? Un equipo centroamericano. No, de hecho, un penal medio... No. Antes de ir a la Copa América, me acuerdo que el partido que se hizo en Asunción, la recaudación fue para los damnificados en Pilar, por el tema de las inundaciones. Y el otro partido se había jugado en Ciudad del Este. Entonces, para mí ese es el último recuerdo, pero también, o sea, lo identificado que está el equipo con el Defensor del Chaco, porque cuando iban a jugar en la cancha de Cerro también tuvimos que recurrir a un amistoso que se había jugado contra Panamá o algo así, en la era de Arce. ¿Panamá? Sí, en la era de Arce. Sí. Habrá sido... y eso jugaban. Lo llamaban a Santana de vuelta. Apareció y hizo un gol, incluso Jonathan, en aquel partido contra Panamá. Fíjate, Paraguay como nunca, ¿no? Cerrando una eliminatoria, jugaron 3 estadios históricos, que el Defensor del Chaco, La Olla, y ahora... Cuando pregunten dentro de 20 años, 10 años, cuán mal le fue a la selección rumbo a Qatar, y le vas a tener que decir, y jugamos, se salió del Defensores. Probamos con todo. Vos sabés que mientras nosotros hablamos del tema de la lluvia como si fuera algo malo, en realidad es una bendición para el campo, ¿verdad? Y también para acá donde tuvimos, ustedes recordarán la sequía, esa época donde había vientos de ceniza, ¿se acuerdan, verdad? El calor que hacía. Bueno, ahora está lloviendo y esto es en realidad una bendición, ¿verdad? Pero en función nomás al partido nos estamos refiriendo, pero para el campo, enhorabuena que esté lloviendo. Mira que hay lugares donde ya no sabían qué hacer, estaban desesperados porque no había recursos para... El norte. El norte no tenía... pero el norte no tenía agua. Las vacas morían. Tenían que ir a buscar. Vienen de meses de soportar todo eso. Esto es una bendición. Lo que pasa es que acá llueve y se desmadra todo, pues muere gente arrastrada. Y acá en Asunción. En el interior también, en Ciudad Este murió una criatura de 2 años. Sí. Estaba durmiendo en la cama, de la cama un señor que murió en Villeta. Un señor de 30 y pico de años también. En Villeta murió un señor de 51 años. Además, Bruno, la lluvia es clave también para que se restaure lo verde y generar alimento de esa manera para los animales. Ahora ya es naturalista, ya sos... pero tiene razón. Pero que natural, no sé. Se restaure lo verde. Debe ser rural. ¿Cómo entró será con todo? Pero vos comenzaste. Pero gran léxico el tuyo. Se restaure lo verde quedó muy... Yo he visto un compatriota que levantó un video y agradecía al cielo por la lluvia. Víctor te está llamando, necesita hacer su bloque. Este es rural. Solo verá eso. Me recuerda, Johnny, contra Venezuela había sido el partido que dije del Tata Martino. Y fue Carlos Báez con Nelson Cabrera y Marcos Cáceres, lateral derecho. Aquí fue el amistoso en el 2007, 2008 ahora sí. Por ahí. Porque, ¿sabes por qué? Porque ese partido se reflotó cuando los peruanos y chilenos protestaron por lo de Nelson Cabrera. Y ahí mostraron que él había jugado por Paraguay. Y sabemos cómo terminó. Está Gerardo, móvil personal. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Fue presentado Pedro Sarabia, lo que dijimos, ¿verdad? La famosa rotación, ¿verdad? La rotación, efectivamente.
Y después Sarabia va a salir ahí, otra se va a ir al 12 de octubre, de por ahí, si no de 12 de octubre se va a ir a Meliano. Sí. Capaz que Orteman después pruebe por Nacional. Así nomás. Puede volver de vuelta a Rodrigo López, que hizo un buen trabajo, pero no, o sea, le hizo jugar bien siempre a Nacional. Yo he visto todos los partidos de Nacional hasta aquí en el campeonato. ¿Y qué pasó con Bonet al final? Y él interinó nada más. No, él se presentó, no siguió los resultados y buscaba otro técnico. No, justamente hace instantes se dio la presentación de Pedro Sarabia a la prensa, porque esta mañana ya empezó a trabajar con el grupo de Nacional, y se le preguntaba justamente de eso a Carlos Bonet, si él fue interino o lo cesaron, porque vuelve a ocupar su cargo de gerente deportivo, y él decía, no, yo era... No, Gerardo, yo tengo información adentro. Ahí van a escuchar ustedes la nota. No, claro, escuchemos la nota, pero yo tengo información adentro que no. Perfecto, señor. Que no, que en ningún momento, incluso en algunos cayó mal la actitud, ¿verdad? De presentarse ya como técnico principal, presentar ¿cómo se llama? El flyer. Bienvenido Carlos Bonet. Armar su propio cuerpo técnico. Convengamos que para interinar sí le metió unas ganas tremendas, ¿verdad? Sí, no, fueron tres partidos. Claro, pero también... Porque él iba a dirigir la práctica nomás previa al lunes con Libertad. Y digo de muy buena fuente, por eso tenía esa charla con Gerardo. Él iba a dirigir la práctica sábado o domingo. Porque el viernes a la tarde se despide Rodrigo, de los jugadores a las 5 de la tarde se despidió. Claro, porque el jueves quedaron eliminados de la Sudamericana. Y el domingo él dice, no, yo tengo todo mi cuerpo técnico. Bienvenido profesor Carlos Bonet Y ahora duró poco porque los resultados no se dieron. Bueno, pero el equipo quedó atrás. La otra vez no sé quién de ustedes decía que lo dejó afuera Rúa. Sí, el último partido. Rúa estuvo fuera. Perdió con el a su mejor jugador lo dejó afuera. No, a Carlos Arrúa. A Carlos Arrúa lo dejó de suplente. Entonces vino acá y andando más de vuelta ya vamos a traer un... Pero y Bonet, eso fue lo que quería preguntar. Bonet no se quedó como gerente. Vuelve como gerente, claro. Ese es el famoso, probó las aguas y dijo, voy a nomás volver al antiguo. Ya. Le decía, Nacional jugó bien todos sus partidos. No te escucho, parece que se cayó en el inodoro, no sé. Aló. Y ahora sí. Sí, le decía que Nacional jugó muy bien todos sus partidos, porque yo tuve la posibilidad de ver todos sus partidos con Rodrigo López, pero cuando toma Bonet no gana y juega horrible. Ahí Fabio vio también casi todos los partidos de Nacional, incluso el último que se dio en cancha de River el lunes ante Tacuarembó, y rápidamente entonces colmó el vaso, colmató todo esto y lo traen a Sarabia, que quedó sin trabajo, porque insisto, con Rodrigo López siempre jugó bien, y en el último partido así Carlos Arrúa pero qué como certidumbre, qué seguridad pico va a tener Pedro Sarabia, que se va ahora como técnico, ¿verdad? Y el gerente es Bonet. Sí. Lo sacaron a Rodrigo López y él agarró con su cuerpo técnico que tenía armado, ¿verdad? Y Rodrigo López en algún momento se quejó porque no le traían los jugadores, ¿verdad? Y justamente uno de los que tiene que traerle es... ¿Y el responsable directo? El responsable es Bonet, ¿verdad? Claro. Pero ahora, sin embargo, vuelve Bonet como gerente y se va a Sarabia. Yo no sé, le va a estar respirando ahí... ¿Cómo se llama? Espejo retrovisor. No sé, salvo que la dirigencia diga, no, mira, a partir de ahora nosotros vamos a hacer las contrataciones contigo directamente, con la dirigencia, no sé cómo va a trabajar. Pasando un mal momento Nacional porque está lo de Robert Harrison, del fútbol, me retiro a fin de año, no es solamente de la APF, entonces el de Nacional también se mucha retira. Incertidumbre, claro, él se retira, incluso le habría comunicado ya a la gente cercana de la dirigencia que no vamos tampoco a las puchas por tiempo, por eso por eso Nacional hay que hablar con Galeano. ¿Y quién va a palmar ahora en Nacional? Y no sé quién va a pagar ahora, no sé, porque también del lado de Robert, ¿cómo haces para volver a un club luego de haber estado en el lugar más importante para un dirigente? O sea, también cuando dice me retiro, no es solamente me retiro de la crítica que conlleva la selección y la mala campaña, es salir absolutamente. Porque si sus factores que mencionó, el tema empresarial y el tema familiar,
O sea, y eso de volver a pelearle de abajo con Nacional no tiene mucho sentido. Claro, de hecho estaban los hermanos de Robert, pero aparentemente ya también han tomado otro rumbo con esta situación. Habría que ver el futuro, porque se habla también que en la comisión directiva hay varios que están renunciantes. Fabio, incluso en los últimos partidos no se lo vio a los Harrison, que en otro tiempo estaban en los partidos. Y últimamente aparecía el presidente Galeano, Douglas Martínez, que era blanco de todo tipo de improperios y críticas, y justamente estaba el presidente y le preguntaba por ese detalle también en la presentación de Pedro Sarabia, y cómo ellos se sienten, si es cierto que no le deja, por ejemplo, pagar sus cuotas a los socios de Nacional, no dejan asociar a otros nacionalófilos que quieren tomar ser miembro de Nacional como socio. Está complicada la situación en Nacional. Está difícil. Si es así como está contando Federico, yo creo muy buena de su fuente. Si Robert Harrison no continúa en Nacional, también hay que ver cómo va a quedar. Ahí Nacional va a tener que ajustarse estrictamente al presupuesto que recibe anualmente del club, y después, no sé, de los sponsors. Creo que salieron 3. También se habla de 3 auspiciantes. De 3 auspiciantes, por eso. ¿Y qué es lo que dijo Sarabia? ¿Qué va a hacer el Nacional? Y yo particularmente justamente le preguntaba en conferencia de prensa si va a ser ese equipo de cubrir los espacios, de ordenar, de salir de contra. No, yo en su momento salí con Libertad campeón y tenía elementos, y creo que aquí tengo también elementos y voy a salir a jugar de igual a igual. Va a ser un Sarabia distinto a lo que últimamente no tenía acostumbrado, de como fue en el Sportivo Luqueño, como fue en el 12, que estuvo más de un año, y va a salir a ser protagonista, pero no sé si le va a alcanzar el plantel que tiene Nacional, que es muy corto. Los juveniles que aparecieron últimamente no respondieron. Jorge González, por ejemplo, un extremo de 19 años, tuvo oportunidad con Bonet, le dio nuevamente en este último partido, juega de extremo por derecha, pero muy lánguido, muy livianito. Tiene que revolucionar por completo con la forma de jugar para tentar algún triunfo más, porque hasta aquí solamente ha conseguido un solo triunfo ante General Caballero de Mallorquín. Un apellido raro que hablaron también, que apareció hace poco. Delantero. Bruera. Arrancó. ¿Ese es del club, Gerardo? No, es argentino. No, también. Sí. Arrancó 7 y después terminó en 5, ¿verdad? Claro, y incluso 4 en el último partido. Nota 4. Flojo. Había malogrado un penal ante el 12 justamente, donde hizo un gran partido, incluso un gol, y eso le pudo haber valido a Nacional una victoria, la segunda en este caso, pero patea muy mal el penal, y después de ese partido se arrugó por completo el trabajo que venía cumpliendo el argentino Bruera. Y por otro lado, les comento, por ejemplo, no sé si cuánta plata ha de meter, renovaron, por ejemplo, el predio con el supermercado. Va a ser un shopping, una cosa esa, el último de los supermercados, porque derribaron por completo ese edificio que se servía de supermercado, y la firma es por 25 años, y estimo que van a agarrar buena plata de ese alquiler que van a tener, donde se va a construir un shopping, ahí sobre Novena y Caballero. Vamos a escuchar a Sarabia brevemente, ¿está bien? Por favor, sí. Escuchemos a Sarabia. Buenos días para todos, para el profe Pedro Sarabia, para el presidente también y Carlos Bonet. Bueno, consultarle de esta nueva etapa del club con el nuevo entrenador, a qué se debió el cambio, ya que venía Carlos Bonet dirigiendo, la idea y la expectativa también del nuevo cuerpo técnico. Para Bonet. Presidente. Bueno, yo lo que quiero comunicarle a todos, con todo el respeto, ¿verdad?, de que el tema de Carlos Bonet, él es el gerente deportivo, siempre fue el gerente deportivo de la institución, ¿verdad?, y estuvo interinando prácticamente el cargo de técnico, ¿verdad?,
Entonces, esperamos el momento oportuno y ahora vuelve a la gerencia deportiva y vamos a ver si ya con el nuevo profesor para comenzar con todas las actividades que corresponden a la institución, ¿verdad? Yo lo que quiero es darle la bienvenida acá al profesor Sarabia por venir a unirse a la familia nacionalófila. Entonces, esperamos buena respuesta del profesor. Eso es el tema. Carlos. Sí, muy buenos días para todos ustedes. Más que nada dejar en claro la posición nuestra también. Yo estuve interinando todo este tiempo, como sale en la prensa un poco, que es el tercer cambio de entrenador, y es así como yo dije, estuve interinando este tiempo porque teníamos una seguidilla de partidos muy importantes y bueno, el club necesitaba, y como siempre nosotros somos un soldado en la institución dándole el apoyo permanente al club y bueno, trabajamos para eso, nos debemos a la institución. Entonces decidí asumir ese compromiso y hoy voy a volver a mi función en la que normalmente vengo haciendo en la institución, la de manager, y acompañando desde cerca esta contratación, ¿no? Ya que no tuvimos el tiempo suficiente. Hoy nos da una pausa a través de las eliminatorias de poder hacer un trabajo con tiempo para el siguiente partido que se viene. Entonces se decidió plenamente la contratación del profesor Pedro Sarabia. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Buen día para todos. Buen día. Para el profesor Pedro Sarabia, ya tuviste la posibilidad de trabajar en la mañana de hoy, ya estuviste en contacto con el plantel de jugadores. Ahora, ¿qué tenés en mente, reconociendo lo que es tu trabajo en clubes de primera división, incluso intermedia? ¿Cuál va a ser el sistema de Pedro Sarabia? ¿Va a ser la misma manera de jugar como lo hizo en el 12 de octubre, cubriendo los espacios, un equipo ordenado? ¿O tiene en mente otras variantes, atendiendo que Nacional siempre es de aquellos equipos que salen a proponer? ¿Vamos a ver a un equipo de Pedro Sarabia distinto o al acostumbrado como se vio últimamente en el 12, por ejemplo? Muy buenos días. Primeramente agradecerle al señor presidente, al gerente deportivo Carlos Bonet, por darme esta posibilidad, esta oportunidad de estar presente acá en esta institución, en el Club Nacional. Muy agradecido, y creo que el agradecimiento uno lo muestra con trabajo. Con respecto a tu pregunta, me considero siempre un entrenador que se adapta a lo que tienes. Hoy día he encontrado un grupo joven, un grupo con muchas ganas de sobresalir. Considero de que como profesional, anteriormente, si uno saca a ver lo bueno que venía jugando, le agregaré algunas cosas al cual necesitamos. Considero que el equipo de Nacional es un equipo muy vertical, no lo va a perder. Sí necesita ganar en otras cosas, que es la de tratar de ser un equipo un poquito más ordenado. Me refiero a tratar de cerrar los partidos cuando lo tiene en ventaja. Y bueno, es un desafío siempre para un profesional, porque también a mí me tocó estar en Libertad, fui campeón en Libertad y bueno, teniendo las armas necesarias uno no puede defenderse, lógicamente tiene que ser vertical y tiene que proponer. Buen día para todos, para el profe Pedro Sarabia. ¿Cómo encontraste el plantel con este nuevo equipo y rápidamente ya se viene compromisos importantes frente al conjunto de Ameliano? ¿Cómo encontraste el plantel? ¿Cómo están los muchachos? Bien, son gente jóvenes, al cual sabemos de que tiene un pensamiento siempre optimista. Nosotros vamos a tratar de demostrar el camino a seguir. No puedo dejar de destacar la labor del anterior entrenador, que le dio un fútbol bueno, sí, pero necesitamos siempre de ir mejorando algunas cosas al cual nosotros valoramos y trataremos de
podamos hacernos entender lo más antes posible para que el funcionamiento de este equipo sea beneficioso para el club. Profe, el objetivo que tiene usted del cuerpo técnico con el plantel, de lo que ven a lo largo de lo que queda de este campeonato, ¿cuál sería específicamente? No, el objetivo lógicamente es la sumatoria de puntos. Esperemos que la sumatoria de puntos nos dé un sitial mejor. Por eso no quiero empezar a buscar objetivos. El objetivo inmediato es la final de cada encuentro que disputa el equipo nacional, a sabiendas de que tenemos como institución tenemos la obligación de sumar, Dios mediante que sean las 3 y nos pueda situar en una mejor ubicación. Para el presidente, el licenciado Juan Carlos Galeano, tal vez no sea el momento, pero aprovechando, pero usted va a decidir, porque últimamente se ha comentado mucho lo que es la campaña actual de Nacional, la queja de la afición, particularmente yo no sé si son todos socios, aquellos que aparecen en las redes sociales, incluso en los partidos. Es difícil asociarse últimamente a Nacional. En fin, todos esos detalles que están marcando la vida de Nacional actualmente en lo futbolístico. Presidente, si es tan amable, si quiere responderme. Bueno, en ese punto quiero aclarar, las puertas de la institución están abiertas para el que quiera venir a asociarse, para el que quiera venir a asociarse. Siempre hay requisitos que hay que llenar y que hay que... tenemos un grupo de gente que está trabajando con nosotros y que son los encargados de ver si el socio llena los requisitos como debe hacerse y después se estudia en comisión directiva, pero las puertas están abiertas, nunca hemos cerrado la puerta. Yo sé que hay comentarios referentes a eso, pero nunca hemos cerrado la puerta a nadie. El que quiere tiene que venir para apoyar a la institución. Porque también hay comentarios que hay que apoyar, que no hay que apoyar. Hay que apoyar a la institución. Mal o bien hay que apoyar a la institución. Yo creo que en este momento estamos acá con Carlos, hace más de 2 años prácticamente está con nosotros y conoce lo que es la institución. Y acá el profesor Saravia también sabe que en todas las instituciones hay personas que dicen no puede ser, ¿verdad? Pero el fútbol es fútbol y hay que disputar, como dice, una vez nos dijo el profesor en su momento, ¿verdad? Así que hay que disputar, se gana, se pierde o se empata. Tres resultados no hay, ¿verdad? ¿Y las quejas permanentes? Bueno, ese es normal. Es de público conocimiento, los gritos, así mismo es. Galeano esto, Galeano aquello, ¿verdad? Enrique Sánchez, toda la comisión directiva. Pero para eso somos comisión directiva y estamos puestos a eso. Así es. ¿Se va a tapar aquello con victorias? Por supuesto, con eso. Es lo único que la afición quiere, es victoria, ¿verdad? Yo creo que por eso está con nosotros el profesor Saravia, para tapar eso. Bueno, profe, consultarle nuevamente, volviendo a lo que es el plantel. Se venía manejando jugadores, siempre cuando hay un nuevo entrenador es como que la oportunidad se abre nuevamente para todos. La idea es seguir manteniendo más o menos la base, cambiar un poco la propuesta, porque también hay muchos chicos a quienes se les estaba dando oportunidad. ¿Cómo vendría también de la mano? No, somos conscientes de que tenemos que tener un estudio masivo de cada uno de los integrantes del plantel. La posibilidad de jugar de cada uno siempre la van a demostrar en el campo, en los entrenamientos en este caso. Lo hemos dialogado, vamos a desarrollar lo que es la honestidad, tratar de que cada jugador que tengamos en el plantel pueda sentirse cómodo. Es muy difícil a aquellos jugadores que no jueguen en este momento no tengan esa posibilidad, pero bien lo dijiste, cuando hay cambio de entrenador todos tienen la posibilidad o esa ilusión de jugar. Están ellos demostrar en cada entrenamiento nuevamente la posibilidad y lo pondremos al que mejor está.
Finaliza la conferencia de prensa. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable Gerardo. 12:23, Edgar. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi. El gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, 12:26. Lo de Olimpia Sudamérica hay que ir viendo también, muchachos, el tema de las entradas, cómo está el movimiento, qué equipo va a poner Olimpia, lo de Sudamérica, selección paraguaya. Tema hoy de las eliminatorias. Hoy ¿no? están los repechajes en Europa, ¿eh? Repechaje en Europa. Hablando de la Portugal se juega una sí. carta brava contra Turquía. Sí, eso va a estar lindo. Sí, encima que si gana, él se tiene que jugar contra el ganador de Italia en Macedonia. Por eso, el martes. Le decimos a la gente que haya partido único. Porque viste cuando vos decís repechaje y piensan ida y vuelta. Y aquella vez con el tema de la sanción a Rusia, explicamos por qué Suecia y República Checa también dijeron, no, nosotros no vamos a jugar contra ellos, porque es una especie de semifinal, partido único entre hoy y el martes. Claro, fíjate que, como dice Bruno, Italia-Portugal se estaría enfrentando el martes. Sí. Y ahí a cara de perro. Yo estaba recordando ya aquel repechaje que vimos en directo de Italia-Suecia. el Atan contra Cristiano, que fue un partido Suecia-Portugal. dramático, ¿verdad? Y ganó Portugal. ¿Fue para el último mundial? Sí. Para Rusia. Suecia tiene esa... última campeona de Europa. Última campeona que es Italia. Claro. Y la penúltima. Sumarle que Italia viene ya de perderse el mundial pasado. Sí. O sea, quedaría en los anales la historia de un equipo que fue campeón en medio de dos mundiales donde no estuvo. Que es Italia. Claro. Y hoy firmó su boleto Japón, ¿verdad? Japón y Arabia Saudita. Arabia Japón estaba cerca, ¿verdad? Sí. Y Japón tuvo que ir a ganar el partido en Australia. Era el único partido importante de las eliminatorias de Asia. Son 4 ya entonces. Ya están los 4 que son Corea, Irán. Los terceros juegan entre sí y allí se determina el que va a jugar por el cupo ante Sudamérica. Con el quinto de Sudamérica. Puede ser Australia y... Va a ser Australia. Posiblemente va a ser Irak. Australia, sí, ¿verdad? Irak me parece, ¿verdad? Está Emiratos Árabes Unidos, del otro lado. Australia-Perú. Que ya ¿Qué le había tocado Perú? Nueva Zelanda, ¿verdad? Nueva Zelanda. La vez pasada en el repechaje, sí. Y a Uruguay le tocó Jordania una época. Sí, en el Mundial compartieron grupo Australia y Perú. Lo que pasa es que ya ese partido Francia, lo jugaron... Dinamarca, Australia, Perú. Ese partido ya lo jugaron eliminados sí, los dos. último. Y por eso Francia-Dinamarca fue el partido la abucheo. Porque arreglaron el... O sea, no querían y todo el estadio uno primero y el otro segundo, sí. les abucheó. Pero, o sea, en Asia la importancia... Porque si Japón perdía, podía ser el equipo nipón el que vaya al repechaje. Y ganó en Sydney, y entonces Australia probablemente juegue contra Australia el Sudamericano. bravo,
Tiene buen menos nivel, bravo que Japón, como lo demostró hoy, pero sí. Pero no es Nueva Zelanda y no es Jordania. Equipo de octavo de final. Pero Australia es mucho mejor que... Claro, que esos dos. Claro. Yo me acuerdo del debut contra Francia. Francia apenas le gana, le hace un buen partido. 2014 estaba este gran jugador de ahora, el zurdo. Honda. ¿Australiano cómo? Ah, no, ¿de Australia voy a decir? Sí, no, que hizo un gol histórico contra Holanda, me acuerdo. Está Harry Kewell. Sí, exactamente. Tiene buenos jugadores. Él eliminó a Uruguay, a Uruguay de Fossati le eliminó a Australia. Y en Alemania, por penales. En Alemania 2006, que justamente ese mundial del repechaje, Italia tuvo que recurrir a un penal medio... ¿Italia? Claro. ¿Con quién es el jugador de repechaje Italia? No. Yo te digo que cuando Australia elimina a Uruguay de Fossati en el 2005, van al mundial del 2006, e Italia juega en octavo de final contra Australia, que era dirigido por Gus Hiddink. Y lo tenía allí, y sobre la hora hay un penal y allí Italia clasifica. Pero fíjate, hoy inclusive, ¿de qué hablan en Uruguay? Acá hablábamos, Ecuador dice, nunca ganamos en Paraguay. ¿Qué ganan? Nunca puntuamos en Paraguay. Y en Uruguay dicen, capaz hoy clasificamos por primera vez sin ir al repechaje. Porque con este formato, Uruguay era el abonado del repechaje. Y después que se había roto en el último mundial con el tema de que mandaron a Perú. Pero fíjate un poco, o sea, como que cada selección se va adecuando a su nueva realidad. Y en nuestro caso con esto de ser jueces en un partido de local muy raro, ¿no? En todo sentido. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Amigazos que te hacen la vida más fácil. Recomenda a tus amigos la línea entera de electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Bueno, me preguntan acá Tim Cahill se llamaba Tim Cahill, el gran jugador australiano, el zurdo, que era muy bueno. Pasó, ya que estaba de moda, no sé si fue en Chelsea, pero estuvo mucho tiempo en la Premier. En Inglaterra, sí. Sí. Y después para rematar, cuando termine Sudamérica, hoy tenés un México-Estados Unidos en el Azteca. Esa es la 11, ¿eh? Sí. Ese podemos ver por nuestra aplicación. Ese sí Estados Unidos hace, yo no sé si Martino llega al Mundial, Está siendo recontra criticado. No, ya le iban a sacar la de pasada contra Jamaica cuando Jamaica me acuerdo de su primer Pablo Rosso ya atacaban. Vamos a reunir el cuerpo técnico. Está Pablo Rosso, Pautazo y el Tata, ¿verdad? Sí. Y la primera crítica así pronunciada que se produjo fue cuando él hizo nacionalizaciones. Funes Mori. No, casi te salió. Casi también. Es el tema de haber escuchado la anécdota. Funes Mori. Bueno, me pregunta acá un oyente si
Esto es incremento, hermano querido, con la cuchara nueva, incrementa el precio. La inflación. No, cuidado con esto, obvio. No, Te cuento que ya tiene 3 terrenos por ahí en deuda, ese señor que vino. Sí, serio. Ahí yo le dije, yo creo que nuestro café habrá aportado Muy que bien. sea Y la moto, ¿vos no viste la moto de Kevin Suchi? Kevin Suchi. Vino el sábado al programa de televisión acá. Pero una moto Federico, de el competencia cumpleaños de Kevin, nosotros Nunca, todos nunca juntos no llegamos al bocadito Márquez no Sí. tiene la moto que tiene hoy. No, y nunca. Por eso te digo todo. Y él era cumpleaños de su hijo y invitó acá bocadito a los compañeros. No, pero- Hay compañeros que dicen un cumpleaños, el miserable Johnny, por ejemplo. Cae nada, y él festejó cumpleaños de su hijo acá. Sí, que está su hijo. Claro, grande hoy. Para mano es una marca así. Un emprendedor, hermano querido. Con un bocadito que ni juntando el acumulativo nuestro llegaba a los pies de lo que... No, emprendedor hoy, emprendedor. Bueno, contarle que no caiga con el café ahora por ahí. Bueno, vamos con... Quiero preguntarle a Johnny. Operativo Café, ¿eh? Operativo ¿Qué se pone el nombre? Café a ultranza. Café a ultranza. No, el tema de... Me pregunta acá el querido Gustavo Rivero, nuestro oyente de Ciudad del Este, si menores de edad van a pagar entradas y si hay acceso para el partido Olimpia Sol de América, no para el partido de la selección, para Olimpia Sol de América. Bueno, está Juanma en el circuito. Juanma, ¿cómo te va? Móvil Bien, personal. Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo bien, todo tranquilo. Bien, todo tranquilo. Cerro Porteño, que trabaja con total normalidad, total tranquilidad, luego de la victoria ante Resistencia y principalmente porque este fin de semana no tiene competencia oficial por el torneo Apertura. A la expectativa, evidentemente, de lo que vaya a suceder mañana cuando al mediodía se sortee la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Hoy día, en Cerro Porteño, todas las miradas están puestas en ese sorteo que se va a realizar el día de mañana. Recordemos que Cerro figura en el bombo 2 del sorteo de la Copa Libertadores, no será cabeza de serie y estará atento a ver a cuál de los equipos o a cuál de los grupos irá a parar el equipo azulgrana. Con relación a lo de Marcelo Moreno Martins, sin lugar a dudas también le dan evidentemente el tiempo que necesite él, que requiere por la situación delicada que está viviendo su padre, y habrá que ver cuánto tiempo más estaría en esa situación Marcelo Moreno Martins, que repetimos está con un permiso especial, pese a que fue convocado, ya fue liberado también por parte de Cerro Porteño para ir a su selección. Él tiene un permiso especial para ir a atender la situación de salud de su padre, que no se encuentra en un muy buen estado, así que esa es la situación del delantero boliviano. Y por otra parte, la situación de Juan Patiño, que ya esta semana empezó a acelerar en cuanto a los trabajos, su puesta a punto, ya entrena con total normalidad, el capitán que tiene Cerro Porteño, y así como están las cosas, estaría de vuelta a disposición de Francisco Arce para el siguiente compromiso de Cerro Porteño, que es recién en el mes de abril. Este fin de semana, repetimos, Cerro Porteño no tiene actividad oficial. La siguiente fecha es ante 12 de octubre en la Nueva Olla, y después ya preparativos evidentemente también para lo que será el arranque de la Copa Libertadores de América. Bueno, está muy bien. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós, adiós. Ahí está Juanma con toda la información de Cerro Porteño. Se suspende el reconocimiento de los tramos del Rally de Itapúa debido a las malas condiciones climáticas. Esto es para hoy, pero mañana se tiene la super especial nocturna. La alargada se mantiene también. Y el sábado y el domingo vamos a estar a full. Vamos a estar mañana también con el tema de la segunda fecha del Nacional de Rally, el Campeonato Nacional de Rally, fecha de Codasur también. Quiero ir hasta Johnny, por favor. Me preguntan acá las entradas, tema Olimpia, Sol de América, si podemos hablar con Pumpido, que prepara Sol de América. Y ya vamos a hablar de la selección, lógicamente que vamos a hablar de la selección. ¿Van a jugar realmente Robert Morales y Julio Enciso? Es la información que tienen todos los que están, o todos los que tienen su contacto en la selección, ¿verdad? Todos los Miguel, diarios publican hoy el mismo claro, equipo, sí, ¿verdad? O sea, la misma dupla, la sí. misma delantera. Exacto. ¿Y Richard Ortiz podría jugar el titular?
Johnny también tiene tema de selección paraguaya. Sí. Cubas, Cachorro y Richard Ortiz. Sí. Un poco más suelto Almirón y los dos delanteros que mencionábamos. Y la defensa sería con Fabián y con Gustavo Gómez. Por la derecha Rojas y por la izquierda ¿no va a jugar al final Rivero o sí? Blas Riveros, está anunciado. ¿Juega Blas Riveros? Blas Riveros. De allí quizá el que uno dice es lo de Alderete, ¿no? Porque la sanción de Alonso daba un hueco para ver quién acompañaba a Gustavo Gómez. Pero después sí, fíjate que en el arco también lo de Anthony. Después seguramente Medina tendrá ganas en vez de Almirón en algún momento. Para Fabián muy especial, ¿no? Que es de la zona. Sí. Y ya consumado el crédito de la zona, la pucha, después de estar en Inglaterra, Brasil, Rusia, partido importante para él. Claro. Fíjate que acá es un poco sería un poco la brasileña, ¿no? Cuando ellos van a un estado, a una ciudad, buscan un poco al crédito local. Eso representaría un poco lo de Fabián, que sin tener el contexto geográfico también solía ser la primera opción y no el hombre de Valencia con Gustavo Gómez o Junior Alonso cuando uno de los dos estaba suspendido. Bueno, ¿y Ecuador? Y Ecuador pone todo lo que tiene disponible, pero ellos van a estar muy atentos porque por un lado ellos entienden el peso de la historia, que en Paraguay jamás sacaron un punto. Y por otro lado saben que si hay un par de resultados muy factibles, que Uruguay le gane a Perú y que Brasil le gane a Chile, ellos ya están clasificados sin importar el resultado de Paraguay. Por eso el tema de la simultaneidad. Como también los chilenos y los peruanos van a querer que Ecuador pierda algún que otro punto acá. Entonces Ecuador tranquilamente puede clasificar al Mundial sin ir al repechaje perdiendo los dos partidos de este combo. Uruguay gana. Y clasifica a Uruguay y lo clasifica a Ecuador también. Siempre y cuando no se dé el batacazo en Río. Que no gane Chile. Claro. Si Chile gana... Pero todos dan... difícil. No, yo te pongo el ejemplo. Por ejemplo, Ben Brereton, el delantero que enloqueció a todo Chile. Él no viajó a Río. Él se queda a practicar para el partido contra Uruguay. O sea, claro, Chile entiende... La final. Claro, Chile entiende que... La final. Porque Chile también en Brasil jamás puntuó. Entonces lo que dicen es... ¿Para qué vamos a gastar en un partido donde vamos luego a perder? Y vamos a tratar de hacer algo contra Uruguay. Brasil, ¿sabes qué? Prepara 3 delanteros para ese partido. ¿Y por eso? No, y van a entrar a divertirse los brasileños. Bueno, tipo contra nosotros. Responsabilidad, Tipo contra nosotros. Sí. Entraron los Anthony, Vinicius, Rodrigo. Por eso la vez pasada en la conferencia, Richarlison dijo, estaba medio argel, porque vi que ahora ya aparecieron los jóvenes. Y muchos lo tenían a él afuera del Mundial. Miren, ¿en qué están ellos? O sea, y dijo, yo acá voy a pelear hasta la muerte para ir a Qatar. Porque la vez pasada contra Paraguay aparecieron estos chicos y nos pintaron la cara. El 1 de abril se hace el sorteo. Y ya las entradas se comenzaron a vender. Y tenés que comprar únicamente a través de la página o sea, se compra a través de la FIFA. FIFA. Y es muy complicado. Pero ¿y quién paraguayo? Pero ¿quién va a comprar un...? O sea... No, eso es para lo de allá y... No, pues va a comprar gente... La pugna electoral en la PF. Los paraguayos van a ir, son los dirigentes. No, pero ellos tienen... Claro, ellos tienen pase. Sí, tienen pase. Bueno, está Johnny. A ver, vamos hasta Johnny. Ahora sale un sol, pero acá... ¿y en acá, y en Ciudad del Este no sabemos. Preguntale a los amigos. Acá los amigos dicen, este sol acá es medio traicionero, le cuento, porque el cielo está todo... Está igual que el día de Asunciónico. Anunciaba lluvia para la noche, decíamos, ¿qué va a haber lluvia con este sol? Un sol medio complicado. Está Johnny, muchachos. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludo para todos. ¿Ya llegaste a Ciudad del Este, Johnny? Estamos cerquita, a 30 kilómetros. Aguantame un ratito, por favor. A 30 kilómetros. Bueno, ya estamos contigo, Johnny.
¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos, contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anísimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Gracias a nuestro querido Nelson René, nuestro colega, siempre muy bien informado del fútbol internacional. Dice, pasa que Brasil ya piensa en el Mundial y tiene 10 delanteros, de los cuales debe llevar 5 a 7 a reventar, ¿verdad? 5 a 7 delanteros. Qué va los jugadores que tienen. Neymar, Rafinha. Visto que Rafinha ahora, el que está en el Leeds United, sí, es el objetivo de los grandes equipos, será. Vos sabés que lo quieren todos los grandes equipos. Vinicius, Mateus, Cuña, ¿verdad? Anthony, Richarlison, Firmino, Gabigol, Rodrigo. Este Rodrigo es de Goes, el que está en el Real Madrid. Jesús, Gabriel Jesús. 10 delanteros. Y hoy están anunciados Anthony, Neymar y Vinicius. El tridente de esta noche. Paró la lluvia por ahora, nos dicen de... bueno. Gracias, Gustavo. De Ciudad del Este. Bueno, Johnny. Señor. ¿Y qué tal le fue a ustedes? ¿No hubo piquete? ¿No tuvieron ningún problema? No, afortunadamente no, Bruno. Pasamos sin ningún inconveniente ciertos cortes. Justo cuando estaban liberando los accesos, en este caso, llegamos a pasar. Y aquí los compañeros están consultando, Bruno, si pueden analizar Federico, Jun, Ariel, Fabio, los partidos eliminatorios para ver cómo será la apuesta esta noche. No entiendo. ¿Qué analizar? ¿Qué es lo que analizar o apostar? No. Y de acuerdo al análisis de los compañeros, van a ir al... para hacer su boletita, pero... Claro. Marini estaba haciendo un simulacro esta mañana. Marini. Gran apostador, ¿sabes? No, saludo al Ancho, tranquilo, Ancho. Ancho, tranquilo. Es una declaración de guerra, ¿verdad? No. Mentira, la familia Marini, que no se preocupe, no es ludópata nuestro amigo. Bueno, cada vez se lo va enterrando más, parece, cuando usted le habla. No, vamos a hacer un break, hermano. Mira, vamos a hacer entonces, vamos a recordar viejas épocas. Poner la música, ¿te acuerdas? Hacíamos nuestra boleta. Vamos a hacer nuestra... Vamos a hacer nuestra... ¿Cómo se extraña eso? El tutorial. El tutorial muy logrado el programa, ¿verdad? Gran, yo no sé qué le pasa a la gente de Apostala, che. Y cortamos, alguien habrá ganado. El tutorial parece que tuvo mucho éxito y... No sabemos otro cerro Cayulo de dónde salió. Las cubiertas Exbri son sinónimos de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones, Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la
Zamora. Seguilos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595 21 289 1000. Bueno, atención señores, vamos a hacer nuestra boletita, atiendan. Opinión de Chun, Federico, Fabio y Ariela. Tenemos bien opinión los muchachos. Pero dale. Atención, República del Paraguay. Pero medio complicado porque si le creo completa y literalmente a Johnny. Son compañeros nuestros que después si no se da, al día siguiente nos van a reclamar. Johnny. Sin reclamo tiene que ser, hermano. No, porque por supuesto. Sin reclamo. Sí. Bueno, aquí Arsenio y Gilberto están muy atentos. Arsenio está liderando ahí. No, espera. ¿Y Johnny no apuesta? Yo le voy a dar... ¿Y Johnny no apuesta? Y no sabemos, vamos a dejar si no, pues la señora está escuchando la radio. Johnny, ¿vos no apostás? No, señor. ¿No te gusta? Y no soy de apostar, no tengo suerte en la apuesta, no tengo suerte en el sorteo, así que... Nunca ganaste algo en un sorteo, Johnny, no puede ser. En sorteo sí. Me gané un ventilador, Perú, no sé, de pie. Me gané un ventilador, me gané un ventilador hace poco. Pero en apuesta no. Bueno. Nunca. Atiendan, muchachos, vamos. Fecha 17 de la eliminatoria. Empezamos con Uruguay-Perú. Acá yo sabía que coloco empate 0-0 el primer tiempo. Este va a ser un partido bravo. Los dos están para Perú, mira, está en línea de clasificación. Parecido al tutorial ya ese es. No, acá ya le canto yo. Ese es mi... A ver, vos, Fabio, ¿qué pensás? 5 minutos. Yo creo que Uruguay gana. Uruguay gana, sí señor. Cristian está hoy en la coordinación. Hoy hacemos 20 de Uruguay al momento. Mucho miedo. A los 5 minutos. Gol de Uruguay, Darwin. Darwin Núñez, el hombre. Bueno, Federico. El VAR anula el gol de Uruguay. Bueno, vamos a hacer como en la vieja época. ¿Cómo? Uruguay 2.5. O sea que Uruguay gana y que hay 2.5 goles. Exactamente. Muy arriesgado. Hay más. 3 goles. No, pero que gana Uruguay, pone... Uruguay y 2.5, ¿sí? Tiene que ganar 2-1. Gana se Uruguay, paga mucho, que gana Uruguay, que va a haber más de 2 goles. 2-1, 3-0. Sí. Bueno. Ariel, ¿vos? Directo Uruguay. Directo Uruguay. Sí, señor. Directo. No, hay tu tía. No, directo. Bueno, y vos, Chum. Voy a comprar tu línea y te digo que Uruguay gana el primer tiempo. Al revés que... Mira. Vos pusiste 0-0. No, 0-0. Ese va a ser un partido cerrado, difícil. Claro, pero un gol ahora. No. No va a haber gol de esa entrada. Yo te digo, va a haber ahora. Colombia-Bolivia. Colombia directo. Colombia. Ahí yo voy a copiar lo de Federico y Colombia más 2.5. 2.5. Ariel. Ganar en casa. Directo Colombia, sí. Hasta ahora directo te está yendo Uruguay-Colombia. Directo. Yo voy a hacer el 2.5, pero del handicap asiático. Yo creo que golea Colombia. Que Colombia va a ganar por más de 2 goles. Ahí está. Linda todavía está esa ficha. Está fuerte, bueno. Vamos con... Esperamos un ratito. Johnny, no te molesta, ¿verdad? Están atentos los muchachos. Respetando la tradición, no metemos el partido de Paraguay. Yo pido que Johnny también haga el... No. Si él dice que no tiene suerte, pero le va a hacer... No, espera. Vamos con Brasil-Chile. Esto no es suerte, hermano. Pensamiento. Eso es lo que... Intuición. Eso es lo que todos los apostadores creen que es, ¿verdad? Claro, por eso. Arsenio, haceme que acaso Uruguay-Perú el primer tiempo va a terminar 0-0. No vaya a ser boludo. Bueno, vamos a... Y Johnny va a contar la información de la selección y va a contar lo de Olimpia también. Wilson, ¿quién es el organizador del evento de Ciudad del Este? El tema de los menores, ventas de entradas. No, ¿y con quién podemos hablar? Pero ¿con quién podemos hablar de Soldamérica? ¿Quién es el gerente, el encargado? ¿Podemos hablar con él?
o con el presidente, pero me dijo la otra presidente que él no sabe, 100 millones me dijo la última vez que hablamos. Bueno, vamos con Brasil-Chile. Brasil-Chile. Esta es la misma cosa todavía. Este primer tiempo termina 0-0. Brasil-Chile 0-0. Brasil 2.5. Mira que te vas a caer cepitosamente acá. Acá no va a haber. O sea que Chile llega a Brasil y entra perdiendo 1-0 los partidos. No. Sí, golean, pero no. Estoy con Federico, sí, golean. Gracias, Fabio. Vos sabés. Vamos a ver. Yo, viste que la apuesta va a tener que asumir un riesgo para poder ganar. Sencillote eso. No, esta vez acá voy a salir lo sencillo. Yo voy por Chile. Por Chile, loco. Y loco. Si por ahí le pego, no sé la guita que puedo ganar. Se nota que no está poniendo, ¿no? Si pone así por 1.5. Parece que en serio está. No. Claro. Chile va a jugar con la sangre en los ojos por clasificación. Brasil ya está en la resaca. Acabo de decir que ni mandó a Brereton. Si ellos creen que van a... Muchachos que están yendo a Ciudad Leste no le dan caso a Ariel. Mira que puede ser un, ¿cómo se llama? Un caballo de Troya acá nuestro amigo Ariel de Apostala. Puede ser sí. A lo mejor recibió un crédito de Apostala y está tirando tips. Pero cazabobo. Hasta saber que podía jugar ese doble oportunidad. Que no va a perder Chile. No, primer tiempo 0-0. Yo ese te pongo, que Chile le aguanta el primer tiempo, que no... Vinicius se va a hacer payaso entre que se cae ahí, yo igual falta, creo, va a correr. Yo creo que va a ganar Brasil de forma holgada, pero ya que usé el tema de la goleada con Colombia, buen equipo, yo lo que voy a poner es que Brasil gana y no le van a hacer gol. ¿Se entiende? O sea, Brasil puede ganar metiendo 5, pero si le hacen un gol, lo que digo se arruina. Claro. ¿Cuál es el equipo de Chile? Chile, Bravo, Isla, Díaz, Medel, Rocco, Suazo, Baeza, Aranguis, Vidal, Vargas y Sánchez. No, buen equipo. Equipo titular, Línea de 5, va a jugar No, ya te dije, no. ¿Cuánto paga Chile? Vos sabés que ya me está gustando lo de... lo de Ariel. No, por lo menos un empate 0-0. ¿Ven vos cuánto pagan la línea de Apostala? Porque viste también tener que asumir por el riesgo para ganar. Claro. Allí va a ganar, si no, si te va todo por... ¿Y por qué no apostar entonces por Bolivia? No, Bolivia no. 5 paga. Viste, lindo. Y vamos a Paraguay, Ecuador. No. Viste que por tradición nosotros los partidos de equipo paraguayo de la selección no hacíamos. Yo te iba a decir. Yo te iba a decir, pues ya estamos, pues, ya nosotros ya no tenemos interés acá. Acá yo me voy a jugar, ¿sabes por qué? Ecuador va a atacar mucho. Y voy a jugar córner. Más de 10 córner que va a haber en el partido. Y Valesra, Y vamos a contabilizar los corners que va a haber en el partido. ¿Ven vos cuánto paga más de 10 corners, Fabio? Entran corner. Más de 10 corners. Paga bien ese. Paraguay, Ecuador. Ecuador. ¿Eh? Ecuador. Directo. Federico. Tu comentario va a afectar. No. Mira que es virtual lo que estamos haciendo. No hay ninguna apuesta, acá no hay plata, no hay nada. Es para ayudarle ayudarle, si es una viéramos. O sea, tirándole tips a los... Chun ya se acogió a la quinta enmienda. ¿A cuál? Y no, el partido que nosotros hacemos no se... Siempre se cumplió eso, ¿no? En Avellaneda principalmente. Me acuerdo que tiro libre esa sobre la hora. Bueno, vamos a darle se puede votar por un gol de un jugador, ¿verdad? Claro. Morales, gol de Morales. ¿Cuánto va a pagar eso? A la pucha, son muchísimos. ¿De la Pantera Morales un gol? Gol de la Pantera Morales. En cualquier momento del partido. Sí, claro. Ven gol de Robert La Pantera Morales. Interesante está el de Federico. Está lindo. No hiera a nadie. Me gusta, pero yo confío más me parece a mí, en Ciso.
A lo mejor paga más inclusive en Ciso, no sé. Y ven a Pugo, ve, Pugo es especialista en ese tema también. No, ya tenía ese acá de pelea. A votar por la pelea entre Morales. Teresito Calcuta. No, yo hago lo simple, no es eso yo. Dejen acá hacer San Virginio. Dicen que hubo una persona que no festejó tanto aquel atajada de Villar en Córdoba. El penal del Kun. Hasta ahí nomás, ¿verdad? No, sí, hasta dicen que fue. Bueno, ¿tenés eso o no? No aparece. No aparece todavía. Nico, otro gran especialista. Este sí que hizo su especialización en... Guille era el que manejaba todo. Guille. Argentina-Venezuela mañana. Ese se juega mañana a las 20:30. Argentina directo. En Buenos Aires, cancha de Boca, ¿verdad? Sí. Y Argentina no juega más nada, Venezuela sí. Este va a ser un... Por eso juega mañana. Y sí, este va a ser Argentina. Gana Argentina por Van a jugar porque el único, o sea, el interés más grande que muchos argentinos están diciendo podría ser el último partido de Messi en Argentina. Porque después ya está el Mundial y después no sabemos si continúa. Ya no se sabe si continúa en la selección, ¿verdad? Entonces, está ese ropaje y aparte el, ¿cómo se llama? El desagravio al duro momento que está pasando en Francia. Sí. Messi. Y encima sabes que ahora se incrementó el escándalo porque publicaron todos los sueldos. El diario L'Equipe cada año en esta época hace la publicación de las ligas top de cuántos ganan los jugadores. Ellos hacen una investigación y el mejor pago sorprendentemente es Neymar. Gana más de 4 millones de euros a la semana hoy. Al mes. No, al mes. ¿Al mes o semanal? No, al mes. Mes, eso con... Y bueno, para hacer $1 millón de euros, $1 millón de euros a la semana gana. Claro, $1 millón semanal. 4 millones de euros al mes. ¿Sabes lo que es eso? Messi gana 3 millones 300 y alguito, casi 3.400. Y vos sabés que Mbappé gana 2 millones 200. Gana por debajo de Messi y de Neymar. Pero eso es porque Mbappé quiere. Claro, no. Aparte, en un par de meses ya comienza lo suyo. No, claro, o sea. Lo que va a ganar, arregle con quien arregle. Va a ser, no. Desde julio va a ser. Claro. No, sí, PSG, ¿sabe qué le ofreció? Le ofreció a la firma del contrato. Le pusieron un nombre. Bono de lealtad, 100 millones de euros, así ya por firmar nomás. No, y le ofrecen un dinero que, no sé, es una locura. Que nunca en mi vida yo escuché. Ese sí que es 4 millones a la semana, era. Y el otro... 4 millones de euros a la semana, era. Imagínate lo que eso es. No, fíjate que en esa misma publicación. Y después, pero déjame terminar. Sí. Como hace todas las ligas, después la liga alemana el mejor pago es Robert Lewandowski. 2 millones 300.000 euros aproximadamente al mes. En ¿dónde era? En Inglaterra. Cristiano Ronaldo gana 2.200.000 euros al mes en el Manchester United. No, yo te creo que 4 corners de Ecuador en el primer tiempo pagan muy bien. Ese de 4 corners. Sí, ese puede ser. Ese puede ser porque Ecuador va a entrar con todo, pues. Pero si es más de 4 corners, tiene que ser 5. Ese es jodido el tema del corner. Pero si le pegás... No. Lo que dice es... Tienes hermano, vos hablas de los exactos. No, yo hablo... Sí, vos está... Ahí lo que el oyente le mandó a Federico es más de... Más de 4, pero en el primer tiempo. Claro. Yo lo que digo es que va a haber más de 10 durante todo el partido. Chile tuvo la otra vez, habrá ganado Olimpia, tuvo ¿cuántos corners en Fluminense? ¿En Brasil? Que dijimos que 12, tuvo Brasil. 12, ¿vos sabés lo que habrá pagado eso? En Río. Más siendo un equipo visitante. Por eso, a eso voy. Sí. Y en Brasil. Bueno, señores, volvamos a lo serio. Vamos a Johnny en 30 segundos. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad de www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bueno, perdón, ¿qué Dani querés aportar? No, que justamente en el tema de la filtración,
también se supo que Simeone gana más que Guardiola. Claro que son ligas diferentes, que Guardiola está en la parte final de un contrato, mientras que Simeone es una institución paralela a lo que es el Atlético de Madrid. Simeone ya tuvo 3 retenciones por el Atlético. Por eso. Cada vez que lo retenían le aumentaban es lo mismo el salario. Lo de Mbappé, o sea, sí. ¿Cuánto gana Simeone? Creo que está más de 3 millones. ¿Al mes? Y Guardiola un poquito menos de 2. Pero es lo mismo como lo de Mbappé, ¿verdad? O sea, Mbappé está tercero porque Mbappé quiere estar tercero. Claro, Guardiola cuando renueve seguramente claro, entonces ese tipo de cosas. La famosa fotografía... O sea, ya es la momento. cola al contrato de Guardiola, claro, mientras que el otro es un contrato nuevo. Lo mismo, 2 renovaciones tuvo ya Simeone. Claro, y lo mismo, vos decías lo de Lewandowski, y Lewandowski ahora mismo dio a entender que puede no renovar con Bayern Múnich, que puede ir a otro lado. Lo que ocurrió con Juventus y Dybala. O sea, Dybala quería quedarse, pero Juventus le dijo, no, sabes que no te vamos a renovar, andate nomás si querés. Y están un poco ahí con el tema del mercado de pases. Y ya que fue el tema de lo de Argentina-Venezuela, y en Argentina están con este tema de este chico de apellido Garnacho, que es un poco el otro tema, que si Scaloni lo mete, le van a bloquear porque este chico ya jugó por la juvenil de España. Y este es un chico que estaba en el Atlético de Madrid, creo que el Manchester United pagó un dinero importante, y está allí, y muchos entienden que es la siguiente joya. Y que Scaloni lo llamó para blindarle como habían blindado a Messi en algún momento. Mirá en qué están. Más o menos lo que acá charlamos con el tema de Aaron Molinas ayer. Y que no es... Porque este sí es un partido donde si vos llegas a jugar 30 segundos, ya está. Ya, o sea, tenés que hacer 5.000 apelaciones a diferencia de una sub-20, sub-17 o los amistosos. Nacido en Madrid, dice Juanma. Claro. Nacido en Madrid. Y él jugaba en el Atlético de Madrid. La mamá y la familia de la mamá argentina. Y él estuvo haciendo un show de karaoke que se viralizó. Sí. ¿Verdad? Se subió sobre una silla. Exactamente. uno de los nuevos entonces. Porque llamó a 4 jugadores de ese estilo Scaloni. 4 jugadores para que no los lleven de otra selección. Para cuidarlos ya. Anoche estábamos hablando con Federico, con Cristian Eduardo y con Miguel Cáceres sobre el tema de que la selección paraguaya tiene que, la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene que hacer un relevamiento de datos de jugadores que están por el mundo, hijos de paraguayos. Hay muchos, en España hay muchos, en los Estados Unidos, hasta en Brasil, Argentina ni hablar, ¿verdad? Argentina ni hablar. Hablábamos el caso hace poco de Aaron Molinas. Ayer nomás estábamos hablando, antes de ayer. Ayer. Aaron Molina, ¿verdad? El enganche de Boca. Y de esos, ¿cuántos hay? Yo recuerdo perfectamente, y Dani es testigo acá. Vos creo que estaba también Ariel con nosotros ya. Sí, vos estabas Ariel. Vos sabés que Francisco Ferreira era el asistente o era el gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y Chiqui era el técnico, Chiqui Arce. Y un día le dijimos a Francisco, hay un jugador paraguayo en la Masía. Porque antes pues el informe de el gerente o del asistente era solamente pasar, por ejemplo, si ponerle Roque completó tantos minutos, fulano tal, el paraguayo que juega en tal, jugó tantos minutos. Pero no hacían ese seguimiento de jugadores hijos de paraguayos que están jugando en ligas. Hay, por ejemplo, un chico en los Estados Unidos que está en el New York City, 15, 16 años, pero hablamos de una especie de relevamiento para hasta máximo sub-23, ¿verdad? Y recuerdo que para cerrar la anécdota, le dijimos a Francisco Ferreira, hay un muchacho en la Masía. Y me dijo, nosotros no tenemos datos. Y le dijimos, Tony, porque su papá era nuestro oyente y nos había contado. Mi hijo está en España, tal cosa, está en la Masía, y ahí le empezamos a conocer. Y no había debutado todavía en la primera, y de ahí él se va a la Roma. Tony Sanabria. Y antes que se vaya a la Roma, ahí lo contactan desde la Asociación Paraguaya de Fútbol y lo convocaron. Pero ni sabían quién era él. Y así hay muchísimos jugadores. Hay otro lateral izquierdo
paraguayo. Ese ya vio Berizzo también. ¿Cómo que se llama? Lo de Sandes. Sandes, ese no es de Boca también. ¿También? Y bueno, ese también. Ese ya fue contactado en la época de Berizzo, inclusive. Y fíjate lo que vos mencionás, Bruno, que lo de Molina ayer es algo no institucional, sino propio del conocimiento de los Barros Esqueloto, porque ellos lo tuvieron en Boca. Pero o sea, tiene que ser política de la APF, no, y porque por eso te digo que se va a llevar Barros Esqueloto. ¿Qué hace después? Y por eso te digo, o sea, para que me digan, no, pero fíjate cómo ya arrancaron con lo de Aarón. No, lo de Aarón es algo propio de Barros Esqueloto. Justamente, entonces hay que fortalecer esa base de datos. Hoy por hoy, el sistema de WhatsApp que tenemos es más eficiente que lo que tiene la asociación. Porque los muchachos te dicen, no, yo le conozco. Acá o sea, a mí me es llega. más, jugador paraguayo mejor que nosotros, Madrid. para que nos digan, ay, no, nosotros mismos decimos, no, fulano tal, no tenemos idea, pero ese tiene a su vecino que es el papá del chico y que había viajado a España hace 6 años, y así tenés una red muy grande. Y como también ayer marcábamos que no iba a ser tan fácil para el chico decir, sí, siendo titular de Boca, también comprender que esto tiene que ser un trabajo de, no te digo hasta persuasión, pero tiene que ser algo gradual, no creerte que si vos le llamás y vos decís, soy selección paraguaya, con lo que cotiza entre comillas la selección ahora mismo, no, es la selección que un Néstor Ortigosa o Luca Barrio, digo, sí, agarro porque quiero jugar un mundial. Yo que vino para jugar mundial y también con una edad superior a los 25. Yo hablaba ayer de hacer el trabajo con los sub-23, ¿verdad? De buscar lo que está hablando, lo que hizo Venezuela, Amorebieta, entre otros. Perú, Túñez. Perú lo hizo con su goleador ahora italiano, ¿verdad? La Padula. La Padula. Chile hizo con Brereton y los europeos una cantidad la historia de Brereton es una historia para la película. Es un tipo que jugaba al Football Manager, al FM, y dijo, mira un poco, acá yo estoy jugando con Blackburn y acá me aparece una bandera chilena. Y el tipo hizo los contactos para decirle a la Federación Chilena, acá hay un chileno que juega en la segunda de Inglaterra. ¿Por qué no le contactan? Y así contactaron. O sea, no pero voy si nomás. Estoy contando lo de Tony Sanabria. No, vos no te estoy... acordás, no, ¿acaso? Le llamamos y no sí, le pero no eso fue hace 10 años. Lo que te digo es que hoy, la historia de Brereton, que es una historia un poquito más exitosa que la de Tony, a nivel de selección, no voy al tema de la carrera futbolística, porque uno dice Chile tiene un director deportivo que no es chileno y todo eso, pero voy nomás a que hasta ellos a veces necesitan de ese aporte. Claro. Y acá sabes que me dice Pablo Dani, el hermano de Tony Sanabria también juega en España, Joel Sanabria, categoría 98, dice, ¿cuántos años tiene? 23. 23, bien. No sabemos ni Chile pasó el papelón de traer el jugador norteamericano que concentró y después dijo, no, yo no me siento chileno, no puedo jugar, y se tomó el avión a Estados Unidos. Acá está el que decía anoche que no me salía el apellido, Alcaraz de Racing, hijo de paraguayos, citado a la sub-20 argentina y tiene una cláusula de rescisión de más de 10 millones. Ayer decía, pero no me acordaba el apellido, Alcaraz de Racing Club Avellaneda. Cáceres de Racing. Evaluado en 20 millones de euros. Siempre, ese que siempre se le preguntaba a Berizzo y Berizzo decía, no, por él no. El arquero de Niza es paraguayo, dice. Así dicen, sí. No, paraguayo o argentino. Creo que Argentina en el Niza no juega en Argentina o en el Nimes, Cubas está en Francia. Nimes, ¿verdad? Sí. Y este está en el Niza. Mira, arquero paraguayo, dice. Gabriel Florentín, Argentino Juniors. ¿Quién es el arquero del Niza? Espera, voy a entrar acá a mi aplicación. Yo lo que me acuerdo que había un arquero. Rodrigo Manuel Fleitas, jugador Atlético de Madrid, juvenil. Rodrigo Emanuel Fleitas. Pero cito nomás esto para que digan, porque somos Paraguay. Citaba lo de este chico Benítez. argentino. Perdón, Dani. Sí. Walter Benítez se llama el arquero. Vos sabés que yo también tenía el tema argentino, paraguayo, sí. ¿Y cuántos años tiene? Ya tiene una edad. Tiene 29 años, pero por eso te decía, él figura como jugador argentino, nacionalidad argentina, y es más, él tenía ilusiones de jugar por la Argentina. En la selección. Hay un momento donde él declara que él está apto para la selección argentina, porque me acuerdo que buscamos. Pero ¿y por qué le relacionan se equivocó nomás acá?
Ha de ver, capaz hay algún pariente que... Pero es argentino. Porque, a ver, famoso, la historia que, no sé, ponerle que saca TIC, Olé, Clarín o La Nación, y dice la ilusión del arquero desconocido en jugar en la selección argentina, y ahí medio cuenta su vida, y allí capaz dice papá o mamá o abuelo, y allí donde uno prende la lamparita, bueno, porque allí justamente en el arco es donde no tenemos recambio. Acá nos envía Juanma, jugador que está en el equipo del Atlético de Madrid con Cholo Simeone. Llegó a hacer 2 o 3 pretemporadas ya con Simeone. Juega torneos regionales en España. No, yo te decía lo de este chico argentino para decir que en todas las esferas, porque vos decís Argentina y España son potencias, ellos también están con este tema de la lucha. Por eso decía, uno de los puntos de... ¿cuál sería la importancia de una Argentina-Venezuela? Y en Argentina que juegue este chico para bloquear eventualmente, porque si juega esto ya tiene que jugar. Hace 2 semanas le preguntaban a Walter Benítez, ¿y si te llama de Sams? Porque también es francés. Franco Argentino dijo, sigo soñando con la selección argentina, hace 2 semanas. Bueno. Sí. Y contamos acá anoche también la anécdota de... Ustedes sabían que Grondona en eso era muy pícaro, era muy vivo, muy astuto era. Vos sabés que le llama un periodista del diario Olé a la AFA, no sé si habló con Grondona directamente. ¿Vos sabés más la historia, Federico? Sí, el periodista del diario Olé recibe el material de un periodista del diario Sport, su colega. Diario Sport de España. De España. Que le cuenta, acá hay un chico argentino, ustedes no saben, bla, bla, bla. Que la está rompiendo, ¿verdad? Y pone la imagen en la redacción y se van todos a mirar la redacción en la computadora y se quedan todos locos. Y ahí le cuentan a un periodista que tiene acceso a la AFA y ahí llega a Grondona. Claro, acá estoy leyendo, ahí por ejemplo, Grondona le llama a Oscar Harrison, presidente de la APF en ese momento, y le dice, necesito que me dé una mano. Sí. ¿Y en qué le dijo? Necesito jugar un amistoso urgente, pero urgente. ¿Y en cuántos días? Y no ahora, en 2 o 3 días necesito jugar, le dijo. ¿Y para qué? Le dijo. Y no, necesito jugar porque está un jugador tal allá le están por hacer jugar en España, y si hacen eso ya no le puedo convocar. Y jugaban en el partido amistoso, Argentina le goleó a Paraguay 8-0, ¿verdad? 8-0. ¿Sabes quién fue el jugador? Lionel Messi. Sí, y estaba viendo que... Y ahí Argentina estaba viendo España lo estaba por hacer jugar. Claro, ya... porque primero le quiso llevar al sub-17 de Finlandia, ya lo quiso convocar y no le dejaron en Barcelona ir. Y en ese momento... Y ahí donde viene justamente la posibilidad de jugar la sub-20, amistoso, que se estaba preparando para un mundial. Era la regla y ahí anterior. viene Messi. La regla exactamente, incluso estaba leyendo que... Claro, porque si vos en la regla anterior jugabas por una juvenil, ya vos sabés que la otra vez accedía al equipo de Paraguay y eran todos chicos que no eran de selección. ¿Se entiende lo que digo? No es ni uno de los que jugó eran chicos de un nivel más inferior. O sea, se juntó lo que había y se llevó. Incluso no recuerdo quién era el técnico. Voy a buscar un poco porque había encontrado. Y acá estaba leyendo, agregando lo de Messi. Sí. Fíjate vos cómo es el tema de los descubridores, que cuentan que le muestra el ayudante de Bielsa, le dice, mira este chico que está en España, le dice a Bielsa, y le pone el video. Y ponerle duró 3 minutos el video. Y Bielsa le dice, me lo puede pasar de vuelta, pero que le baje el ritmo. Él pensó que le había acelerado ¿entendés? ¿Cómo se llama? La velocidad. A la velocidad. Exactamente. Claro. Me lo pasaba de vuelta, pero bajame la velocidad y viva. Le dice, no, esa es la velocidad del chico. El primer contacto, la primera que Bielsa vio a Messi, justo estaba buscando porque quería ahondar lo que te conté anoche del descubrimiento. Y hay una parte donde dice la primera vez que vio y pidió que baje la velocidad y le dice, no, esa es la velocidad. Claro, ¿cómo es que tiene otro nombre que vos estás diciendo? Inclusive en la grabadora se utiliza cuando vos adelantás. Yo hago ese con el WhatsApp de mi mamá. Viste que vos el WhatsApp vos pones le pones otra velocidad. 1 que es normal, 1.5 y 2. Ese 2 sí que sale. Sale así. Porque mi mamá, disculpame mi mamá, pero envía el WhatsApp, ¿verdad? Hola mi hijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Y te hace un reporte, ¿verdad? De la ciudad de Itagua. No tenés paciencia. No, es que yo, hermano, salgo de un programa y entro en otro. Entonces, agarro y pongo velocidad 2 y ahí, hola Bruno, ¿cómo está mi hijo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Ah, mira, acá nos escribe... Sí. Debe hacer la verá. Vamos a No. y tenemos que ir acá, a la disculpame. Acá me escribe César Bordaberry. Y él fue uno de los jugadores convocados para aquel partido del 8-0. Claro, él jugaba por Colombia, estuvo en Cerro en un momento también. Sí. Zurdo. Y él fue uno de los convocados de aquel partido que se jugó en cancha de Argentinos Juniors. Y terminó 8-0 a favor de Argentina. Saludos, César. Tranquilo, ya no nos acordamos más, hermano. Mira, 46 segundos dura un minuto 10. Esperamos, no. Esperamos y escuchamos lo que es. Espera un ratito nomás, disculpame mamá, espera un ratito. Hola mi hijo querido. Espero que estés bien, estoy esperando que salga en la tele ahora. Qué desastre en Asunción. Acá llovió, pero sabes que fue una lluvia torrencial, pero mansa. Ahí yo ya le adelanto. Así, hasta ahora. Ahí yo ya le adelanto para poder escuchar todo el reporte climático. El reporte climático, todo. Saludos a mi mamá. Bueno, impresionante. Vamos hasta Johnny, hermano querido. Está Johnny, creo que ya habrá llegado. Ahora dice torrencial lluvia en Ciudad del Este otra vez. ¿Vos sabés que Antonio Silva fue el arquero de ese partido? No me digas. No, estoy viendo porque César Bordaberry jugó y me envía justamente el material y estoy viendo el equipo paraguayo y Antonio Silva el arquero. Ponemos el audio, Federico. El día que debutó Messi entonces contra Paraguay, 8-0. Sí, y Bordaberry fue uno de los que jugó. ¿Y quién es, Fabio? Ese era el jugador del luqueño... ¿Kibel? No, Anderson puede ser. No, creo que sea Anderson. Christian Anderson. ¿Le parece? Tiene un nombre el tema, no es revolución, es ¿cómo se llama? Decadómetro, algo así será que se llama, no me estoy acordando el. Bueno, vamos a Edgar y está Johnny, ya me imagino habrá llegado Johnny con la escudería amarilla. Sí. Está sí, Johnny, bueno, para hablar, Johnny. Sí. Vamos a fondo con la selección paraguaya, disculpanos por favor. Sí, estamos aquí en el Antonio Aranda, realmente mucha lluvia. Esto no sé cómo va a estar el estado del campo de juego, Bruno. Aguantame un ratito, Johnny, que ya seguimos contigo, por favor. Pechugón Ram 2022 5K, Granja Avícola La Blanca S.A. por sus 55 años se estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ram 2022, domingo 13 de abril, convocatoria 7 horas, Parque Guazú Metropolitano, corre caminata, las expresiones están abiertas al público en general, el evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Marathon Club con la distancia de 5 kilómetros para mayores de 18 años y distancias alternativas para niños de 7 a 12 años. El costo es de 100.000 guaraníes para adultos y 50.000 guaraníes para niños. Pueden inscribirse a través del sitio web www.pmcpy.org. Personal invita a su feria de empleo en busca de vendedores externos este jueves de 8:30 a 17 horas en la municipalidad de Villa Elisa, Plaza Von Poleski, Mariscal Francisco Solano López. Te esperamos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este jueves. After Office, pantalla gigante durante el partido de Paraguay. Viernes, show en vivo de Venegas Band, 21 a 30 horas. Final del torneo Big Bingo, 12 millones de guaraníes en efectivo. Final del torneo Tragamonedas, 5 millones de guaraníes. Sábado 26, sorteos, 2 millones en créditos, degustaciones, promo de shop, tragos y Fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En Bristol, aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. Escucha esta super oferta. Celular Xiaomi Redmi 9A de 32 GB, precio normal, 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 89.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por apertura, tenés 300 guaraníes menos por litro
en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio, con calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble, y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, Coñaguapa siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación, líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685, UNASUR. Bueno, Acá tengo yo el si equipo. soy tu mamá te meto un guachazo, dice ya alguien acá. Está Acá, Johnny. no, lo que preguntaba hace rato Federico. Acá tengo para cerrar la historia. Claro, la ficha del partido. A ver, vamos a escuchar. O sea, Paraguay formó con Anthony Silva, que luego fue cambiado, ingresó Marco Almeda. La línea de defensores, Héctor Quintana, entró Marcos Pereira a los 28. César Martínez, Ángel Alonso y Ever Cardoso. Ah, no, César Martínez era de Luqueño. Ángel Alonso Libertad. Ángel Alonso Libertad, pero después pasó mucho tiempo a General Caballero, ¿verdad? Sí, ya después ya tuvo Y que... Ever Cardoso reemplazado por Enrique Mesa. Enrique Mesa, ahí está. Medio campo, Osvaldo Hobecker, Carlos Ruiz Peralta, César Bordaberry, que recordado recién Federico, y que fue reemplazado por Andrés Pérez Mato. Pérez Mato. Cristian Andersen. En Estados Unidos. Claro, Cristian Andersen, que recordaba Fabio, que fue reemplazado por Juan Carlos Britos. Y adelante, Juan Carlos Brito, de Ciudad del Este. y adelante Julián Benítez y Aldo Jara. Director técnico Cristóbal Maldonado. Fíjate lo random y lo rápido que armaron el amistoso, que Argentina misma no era la base del equipo que después jugaría en el 2005 el Mundial de Holanda. El Mundial de Canadá, porque Holanda creo que fue 2000... No, Holanda fue 2005 y 2007 fue Canadá. Claro, el Mundial de Holanda. ¿Vos sabés por qué, Dani? Acá estoy leyendo bien, porque le contaron a Grondona que España lo citaba ya para el Mundial Sub-17 de Finlandia. Claro. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo rápido. Sí. El árbitro fue Bracenas. Gabriel Bracenas. Hacer una planilla. Sí, Gabriel Bracenas en la cancha Argentinos Juniors. Sí. Argentina formó con Nereo Champán, Ricardo Villalba, Ezequiel Garay y Lautaro Formica. Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Juan Manuel Torres, René Lima y Matías Avelairas. Pablo Barrientos, Ezequiel Avesi y Pablo Viti. ¿Eso fue en qué año? El partido en cuestión fue en el 2004, junio del 2004. Y Lionel Messi no juega todo el partido. Él entra en el segundo tiempo, en vez de Ezequiel Avesi. O sea, esta es la historia del debut de... Es más, Paraguay también había hecho ya 2 cambios en el primer tiempo. O sea, fue un partido bien Vos sabés que improvisado. estuve muchas veces en la casa de Britos. Britos es un señor muy futbolero que su hijo Juan Carlos jugaba en Sport Colombia y fue convocado a la Sub-20. Y estuvimos muchas veces y nunca nos contó que estuvo en el debut de Messi de Argentina. Sí. Juan Carlos ya dejó la actividad de fútbol. Dejó rápido porque falta de oportunidad y otra cosa, pero estaba en aquella sub-20, sub-22 ahí, sub-20 que dirigía Cristóbal Maldonado, y Maldonado lo había dejado fuera de la lista. A Juan Carlos Brito, que figura entonces, saluda a toda la gente del Alto Paraná, que deben estar escuchando, si no son ellos, alguien le va a contar, así saluda al papá, a la mamá, a toda la familia Britos, recordando ahora este partido histórico porque se dio justamente acá, sí.
estaba Ezequiel Garay, Bielsa era el técnico, Juan Carlos Vive... No, Tocali era el técnico. No, Bielsa era el técnico de la selección. De la mayor. Y ahí Sí. se dio lo que yo te dije. Cuando llega a Bielsa Sí, el tema, dice, bájeme la velocidad, le dice para el próximo. Colocan a Carlos Jara Zaguer. Carlos Jara Zaguer. De... No, yo te... Y mira, me dieron este equipo. Mira, No, yo tengo esta, mira... El que lee Dani el oficial. Claro. Pero esa fue una sub-22. Yo tengo... vos hablas de esta, ¿verdad? Sí, no, sí, es que sí. la gráfica Dani, del ¿pero partido... ¿Qué mes fue? Y en junio. Y bueno, y 2004. y los Juegos Olímpicos fueron... Y un mes, en agosto de 2004. Y exactamente. en agosto, después del oro, juegan las eliminatorias, creo que en septiembre, que Argentina le gana a Perú en Lima, y ahí renuncia a Bielsa. Claro, o sea... era la peor época de Bielsa como técnico, porque está el famoso partido con Paraguay 0-0, sí, que jugó a la final de Roland Garros los dos argentinos. Exactamente. Y toda Argentina estaba interesada Gaudio en... y Coria. Exactamente. Nalbandián había sido semifinalista. Sí. Y el día que justo atajó todo y Ángel Ortiz vio la roja. Exacto, y por eso la gente estaba, el mismo día, estaba toda enganchada con Roland Garros y poco para Argentina. Lo que dice Ariel también es comprensible porque ese partido lo transmite TIC. TIC era el que transmitía los partidos así muy random y en la gráfica aparece el equipo que le cité, pero en el cuadro de DT dice Carlos Jara. Pero vos después ve partido y claro, si cualquiera hubiera dicho, claro, este es la sub-23 y el técnico era Carlos Jara Zaguer. Pero era armemos algo rápido y seguramente estaba disponible Cristóbal y no Don Carlos. Porque recordemos que en aquella época hubo Copa América. Claro, Aparte, de Perú. Como te digo, aparte Y en esa lo que Copa figura... América sí dirigió Carlos Jara Zaguer. Claro, Sí. Lo que figura una sub-22. Claro, o sea, a eso Por eso Cristóbal no fue el técnico. no hubiera ido a este partido, el técnico de la mayor. No, Es como ni la sub-23 tampoco. No, por eso entonces yo entiendo capaz ahí al de la gráfica le pasaron el técnico y puso. Gracias, está como te envió a vos, Federico, y gracias por la intención de colaborar. Sí, y un sí, saludo sí. a la barra del codo, me dicen que... ¿A la barra qué? Del codo. Del codo. Ahora el codo no es que hacen multiplicaciones, seguro. Y Messi anotó el 8º gol ingresando en el segundo tiempo. Ahí ya completamos entonces la famosa historia del partido de junio del 2004 en la cancha de Argentinos Juniors. Perdón, ¿entró ya Johnny? No. Johnny, hermano, No, querido, todavía. por favor. Sí, te está escuchando. Johnny, Sí. estás en el mismísimo Antonio Aranda en Ciudad del Este. Sí, ahora sí ya nos retiramos. Realmente para la lluvia vuelve una inestabilidad del clima. Realmente esto hay que ver cómo termina, porque el campo de juego me dice que está en buenas condiciones, no tiene agua, pero hay un trecho importante para el arranque del partido, así que veremos cómo se comporta el campo de juego del Antonio Aranda. Eso sí, el estacionamiento con mucha agua, mucho barro, esto el hincha seguramente tiene que estar preparado. Cerca de 12,000 boletas ya fueron vendidas para el partido de hoy, 20:30 aquí en el Antonio Aranda. Con relación al equipo, presencia de Anthony Silva, lateral por la zona derecha, Robert Rojas, finalmente lateral de River, se queda con ese puesto de lateral por el sector derecho. Los centrales, Gustavo Gómez, el capitán, Fabián Balbuena, Junior Alonso, recordemos, está suspendido, no llega para este partido y lo va a reemplazar Fabián Balbuena. Lateral por la zona zurda, Blas Riveros, el ex lateral del Olimpia, que será titular hoy. Después, 3 volantes. Consultaba si iba a ser un volante abierto por derecha como el clásico volante por derecha y me decían que no va a ser ese volante por derecha Richard Sánchez, Andrés Cubas, Richard Ortiz o Richard Ortiz, Andrés Cubas. Allí seguramente se van a turnar a ver quién va por derecha, si va Cachorro Sánchez o va Cubas, y en el centro Richard Ortiz bajando un poco también para colaborar con el sector defensivo. Miguel Almirón será esta vez sí enlace, será el 10 en este equipo, y adelante Julio Enciso junto a Robert Morales. Este es el equipo que confirmó anoche al grupo el técnico Guillermo Barros Esqueloto para arrancar 20:30, arbitraje de Jesús Valenzuela de Venezuela ante la selección ecuatoriana, Bruno. De este equipo ya no se mueve la selección nacional. Mira, o sea, no
¿Vos estás confirmando entonces el equipo, Johnny? Sí, me confirmaron hoy que este va a ser el equipo. Repito, Bruno, resta confirmar si ese mediocampo será Sánchez, Ortiz, Cubas o Cubas, Ortiz y Sánchez. Eso seguramente en el campo de juego vamos a ver quién va por derecha, quién va por izquierda, pero sí va a ser una línea de tres. Frente a esa línea de tres estará Miguel Almirón y los dos en puntas, Enciso y Robert Morales. Perfecto. Johnny, ¿cómo está el tiempo y cómo viste la cancha del 3 de febrero? Lamentablemente no pudimos acceder al campo de juego. Pedimos a Nayo Caballero con muy mal humor. Dijo, solamente Fernando Ortiz puede permitir. Ortiz está con los colegas, está en el hotel en este momento. No pudimos acceder con Arsenio Acuña. Pedimos ingresar al campo de juego. No llevamos bomba, no llevamos nada para destruir el campo de juego, pero este señor en medio, hasta en tono de maleducado, dijo, no, solamente Ortiz. Entonces no retiramos. Pero mucha agua caída. Decía... estoy con Tere Frete. Tere, ¿podemos prestarle un ratito? La compañera aquí de ABC del Este, de la 107.1. ¿En qué momento empezó a llover aquí sobre la ciudad, sobre el estadio en este caso, Tere? ¿Cómo te va? Sí, bueno, en realidad durante toda la jornada, por momentos más intenso, por momentos más leve, que ahora que está escampando un poquitito, eso por unos segundos y después vuelve a llover. O sea que hoy amaneció lluvioso otra vez en el Este, ayer llovió todo el día y hasta ahora, ¿verdad? Esta mañana, eso de las 12:30, una lluvia intensa otra vez exactamente acá, que es en la cercanía del estadio. Y tenemos la información de que esta lluvia va a continuar, inclusive con tormenta para la hora del partido. Para más tarde se anuncia nuevamente tormenta a la zona del Alto Paraná en diferentes puntos. De hecho, desde ayer a la madrugada, durante toda la jornada, como estoy diciendo, lluvia intensa para la zona este. ¿Te tocó compartir con alguna persona, Teresa? Sé que otro es tu terreno informativo, pero ¿pudiste hablar con alguien? ¿El espíritu está para ir a ver el partido? ¿El hincha quiere ir a ver hoy el partido o no? Sí, de hecho la cantidad de ventas de entradas se nota en eso. Desde anteayer vimos mucho movimiento en la cercanía del estadio. Hoy estuve nuevamente por ahí, vimos también muchos revendedores que estaban ahí apostados, ya el movimiento muy diferente. Las luces del estadio estaban encendidas desde la semana pasada, ya todos los días. Entendemos que son por los trabajos. Después de mucho tiempo vemos otra vez este movimiento aquí, y por más de que sea un partido que no signifique mucho en cuanto a resultados, digamos, sí para el esteño es importante eso de volver a la cancha con un partido internacional, y vemos que sí, mucha gente estaba muy entusiasmada por ir a la cancha. Lastimosamente el clima no está ayudando. Gracias, mi hermano. A ustedes. Ahí está la compañera Teresa Fretes aquí del este del país, Bruno. Aquí se presenta el panorama para este encuentro con la lluvia que va a continuar, y esto sí o sí, se tiene que jugar el partido. Tiene que estar en muy malas condiciones el campo de juego para que se pueda suspender o postergar el partido Paraguay-Ecuador. Tiene que estar en muy malas condiciones para que no se juegue el partido, ¿verdad, Johnny? Exactamente, sí señor, porque Ecuador tiene que volver, tiene que jugar la próxima fecha. Paraguay. No, pero vos sabés que hablan muy bien del drenaje. Sí, sí. Está en muy buenas condiciones, o por lo menos vía fotografía que recibíamos allí en el grupo, no tiene agua alrededor, sí, porque no tiene drenaje, pero ese campo de juego me parece que si no se utilizó en estos días, puede aguantar perfectamente el partido. Bueno, Johnny, para cerrar, disculpanos, ya te dejamos en libertad. ¿Siguieron los muchachos ahí nuestras combinadas? Sí, Arsenio Acuña es el director técnico. Parecía un técnico, empezaba a bajar, a sumar, escuchando a los compañeros. Sumaba, restaba, así estuvieron durante todo el viaje, y ahora ya está la apuesta. Ya está, muy bien. Johnny, ¿y qué percepción tenés? 107.1, Ojendulo mitad, escuchan ahí a full en Ciudad del Este, ¿verdad? Alto Paraná. Todo Alto Paraná. Impresionante, el este del país está con ABC Cardinal, con ABC del Este 107.1. Uno cuando cruza, va pasando con el móvil de ABC Color, de ABC Cardinal, el hincha definitivamente se da cuenta que estamos presentes, y eso es muy importante. Alto Paraná es de ABC Cardinal, ABC FM. Qué bueno. Liderando entonces Alto Paraná, qué alegría, qué suerte. Por goleada.
Bueno, gracias mi querido Johnny. Repetí el equipo para cerrar y te dejamos libertad. Momento para ir a almorzar un ratito, descansar seguramente, después ya temprano estar para lo que va a ser la previa. ¿A qué hora arrancamos, Wilson? 19 horas. Y a las 20:30 del partido. ¿A qué hora, señores comentaristas? 19:30. 20 horas. 20 horas justo, ¿no? Análisis intenso, profundo. Yo no podemos hacer. Y vos dijiste primero 19:30, después 20. Hermano. Bueno, 20 entonces, está bien. La hora señalada. La hora señalada. Hora redonda. Hay que concentrar. No, ¿cómo se nota que Paraguay no está? Vos sabés que yo le escuché esta mañana temprano a Ariel, con Enrique y con Sarita y Javier, y decía él, ¿sabes qué? Es pintoresco este Ariel a la mañana. Tiene otra personalidad. Vos sabés que tiene una... A la mañana él tiene triple personalidad. Como diría Jubero, él a la mañana se vacía. Acá está más contenido a la mañana. Sí, calladito. La otra vez, por ejemplo, dijo... Yo no sé a qué hora juega Paraguay. Voy a llamar al 400. Yo tomo malos números de la APF. Y yo queriendo corregir, envío peor todavía. Porque envío el número 480-120. Que era de antes. Pero hace rato no se mudó. Y el logo. Ese es el número de San Jonia. No, ese de San Jonia, claro. No. Ahora tiene todo un número nuevo. Claro. Y tiene una centralita. Claro. Antes tenía un número Guillermo donde lo que iban a cubrir la adicional. Dos números tenía. Sí. 480-120 y 480-121. Me acuerdo una memorable pelea. ¿Te acuerdas, Johnny? Entre Serafini y H.Vil, Horacio Villalba. Por el teléfono. Para ver quién entraba primero por el teléfono, el teléfono que había. Para entrar a la radio. Y Johnny también se iba ahí a cubrir divisional. Sí. No, pero ¿sabes qué dijo hoy Ariel? Ariel, y tenemos la grabación, dijo esta mañana, si no juegan Robert Morales y Enciso de entrada, yo voy a mirar el comienzo del partido. Si no están ellos, apago la tele y ya me acuesto a dormir, dijo. Así lo voy a ver... Uruguay-Perú va a ver. Sí. Bueno, y después dijo, ¿cómo era que dijo hoy un personaje? Ariel dijo, ya me iba a acordar, te iba a contar, Johnny. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa ahora, Federico? Mira, por fin hicieron algo bueno por la patria. ¿Qué pasó? Renuncia al cupo de combustible. No, dice el título, bancada de HC renuncia al cupo de combustible. Que está por los 3,5 millones al mes. 3,5 millones. Por diputado. Enex. Estamos en época electoral, ¿no? Bueno. Se está regalando el... No, ¿qué era que dijo Ariel hoy esta mañana que tiró lo... Espérate, voy a decir, me voy a acordar. Bueno, Johnny, repetí el equipo y cerramos por ahí, Johnny. Sí, señor. Anthony Silva en el arco, el lateral por la zona derecha, Robert Rojas. Por el sector izquierdo estará Blas Riveros, en el centro de la saga Gustavo Gómez, junto a Fabián Balbuena, los volantes Richard Sánchez, Richard Ortiz, Andrés Cubas, Miguel Almirón, Julio Enciso y Robert Morales. Así que Ariel, atento frente al televisor con la presencia de Julio Enciso y Robert Morales para este partido ante Ecuador. Perfecto, vamos a mirar. Muy bien. Entonces va a mirar y el partido. Sí, lo que quiero decir, Anthony Silva, qué sé yo, Alberto Espínola, Rojas, Gómez, Balbuena, lo mismo de siempre. Allí de tres de los 4 nombres están. No, ahora en lo que dijo Johnny. Sí, de ahora. No, ahora bien, con estos chicos sí. No, pero no, de los nombres que vos dijiste, sí, están ellos y 3 de los 4 nombres están. Si no aparecen 2 nuevos, como el caso de que vos en peligro de gol habías planteado, ese es el punto atractivo. Los nuevos rostros. Y el otro punto, me parece que, por ejemplo, por eso una cosa era el tema de la opinión pública o también cómo quedaron también los nacionalizados de esta era, que eran Jiménez y Cubas. Pero se nota que para Barros Esqueloto Cubas es muy importante y forma parte de la selección del futuro. O sea, todos los que están acá, y uno hace siempre la salvedad de Anthony Silva, de Richard Ortiz, pero ellos son del futuro. Para decir que está también Andrés Cubas, que lo tuvo también en Boca, por eso la importancia entonces de lo que entienden los Barros de Esqueloto, de ese periodo que estuvieron allí. Vino siempre, ¿verdad? Una vez que estuvo lesionado, también vino. Tuvo que ser baja luego de ser para el primer partido, creo, después viajó. Sí. Acá me dice el amigo Félix, siempre es sarcástico, pero tiene razón. Hace 2 semanas que se vendieron ya 12.000 entradas para el partido hoy. Porque nunca subió después. El lunes cuando nos dijeron 12.000 entradas, y ayer le preguntamos a Fabián Aranda y era como 12.000 también. Sí. Hoy ya no quiso decir más.
se quedó en el número. Y ahí tenés para los recambios, lo que estábamos hablando recién, de jugadores nacionalizados que le pueden llamar de otros países. En el caso de Matías Galarza, que Bolivia lo quería, entonces hacerlo jugar. No sabes que si te puede rendir en el futuro, puede ser un gran jugador de la selección, ¿verdad? Aquí me envía totalmente de acuerdo. El espíritu mundialista. Un partido claro, ya hacerle jugar el segundo tiempo, asegurarlo ya, no importa, no sabe el futuro, pero tener un jugador que lo quería llevar. Claro, acá me dice Dani, el amigo Nelson, mostrarle a Dani, me dice, ganó Corea 2-0 a Irán. Sí, pero era ya partido de los dos clasificados, pero siempre viene bien ganarle a un cuco. Corea hace 4 consecutivos, de 86. Del 86. 86 consecutivos, sí, y Japón desde el 98. Y metió algunos históricos, sacando Corea-Japón. Ahí quiero sacar porque, y lo de Alemania, el último mundial. Sí. Me acuerdo que el empate, me acuerdo bien, yo estaba en Argentina, viernes a la noche. España. Contra España, sí, sobre la 94 en Dallas. Dani de Liga, ¿qué tal? ¿Es brava o...? No, lo que te quiero preguntar es si no hay algún... La marea roja. El Liechtenstein en Macedonia, algo de eso no hay ahí. No, ¿verdad? Fuertes son. No, porque... Irán es un equipo fuerte. No, yo te digo, si Japón hoy no le ganaba a Australia, yo te digo que si Japón al quinto de Sudamérica... Le puede ganar tranquilo. No, le iba a ganar. Japón es jodido. Japón estuvo a punto de eliminar a Bélgica en el último mundial. Japón juega bien y tiene la dinámica de siempre. Porque antes la dinámica. En el último tiempo, ¿de hijo no tiene? Y nos hizo 4 en la época de Mourinho. Acá nos dicen masivamente que los revendedores tienen una cantidad impresionante de entradas, dice que en Ciudad del Este. Bueno, vamos a Edgar y seguimos hablando, muchachos. Seguimos para adelante. Mi sombrilla me olvidé ayer, no sé qué pasó. ¿Alguien me guardó mi sombrilla? ¿Me puede entrar mi sombrilla, muchachos, por favor? Que no me coma mi sombrilla, que creo que justamente mi mamá me regaló. Gracias, Nico. No, todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo: viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ford presenta un nuevo Mega Plan con su nueva SUV, la Ford Territory, ahora en cuotas desde $476, con transferencia gratis y seguro por un año. Llama a Taperu Villal 021-671-900 y consulta por el Mega Plan de Ford, válido por todo marzo. La nueva Eclipse Full 2022 viene con regalos para vos. Adquirí tu Eclipse Full 2022 en cuotas promocionales desde 429.000 guaraníes y llévate de regalo una hidrolavadora. Visita las más de 100 sucursales de Inverfin o la fanpage oficial de Motostaiga en las redes sociales. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 y encontranos en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. Este y todos los viernes visita una de las sucursales de Farmacia Catedral o llama al 627-7000 y abonando con tus tarjetas de crédito de la CEU obtendrás descuentos de hasta el 30% en todo lo que necesites. Aprovecha este gran beneficio, no te lo pierdas. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Muy bien, saludos para Nelson, está escuchando la radio en Ibiza, España, fanático ABC Cardinal, dice. Bueno, a ver, señores.
Lo de Olimpia Sol de América no falta. Hay que volver otra vez hasta Johnny. Wilson, no pudimos averiguar el tema de las entradas y el tema de los menores. Los menores pueden entrar Olimpia Sol de América. O sea, solo Olimpia en Ciudad del Este el sábado. Bueno, ¿y cuántas entradas se vendieron? Y si volvemos con Johnny, ¿qué equipo prepara? ¿Vos te acordás de Vampeta? Sí, tuve, gracias a Gerardo Figueredo, la oportunidad de hablar con él, incluso, hacerle una nota. Pero contale para la gente, entró, ¿quién es Vampeta? Vampeta, un volante brasileño, selección brasileña, Corinthians, mucho tiempo, en aquel gran equipo de Dida, Ediño, Marcelinho, Carioca. Y me acuerdo que Gerardo Carradura entró al vestuario y me pasó con Dida y con Vampeta. Ya te escucha Vampeta. Y Vampeta era un ídolo, porque y Vampeta vivía en un pueblo medio en el Amazonas. Claro. Y nunca, cuando era chico quería el cine y el pueblo no tenía cine. Entonces cuando agarra su primera plata grande, construye un cine. ¿En serio? En el pueblo. Está bien. Y también era modelo de propaganda de boxer. Ah. Sí, no, Vampeta es un pintoresco, un personaje. Pero era un volante. Y tenía el bigotito como antes tenía. Pero él no jugó también por Palmeiras. No. Siempre jugó en Corinthians. Un número 8, un volante, pero sensacional, una polenta tenía. Llegó a jugar el mundial. Bigotito, ¿verdad? Bigotito. ¿Pero llegó a jugar el mundial o no? Él estuvo en la nuestra, la que le ganamos acá, en esa selección estuvo. Pero jugó el mundial o no? No, él no fue titular en Corea-Japón 2002, pero jugó muchos partidos en Corea-Japón 2002. ¿Pero qué era, morocho, morrudo, cómo era? Morocho, pelo corto, bigotito como se usaba antes. Alto. Un físico de la Gran 7, un volante que tenía llegada, me acuerdo. Jugó en el Inter de Milán. En el Inter de Milán, jugó sí. con Gamarra. Sí, Vampeta fue campeón del mundo del 2002, ya me dice acá, ahí es Federico. No, pero no fue titular. Te acabo de decir que él fue al mundial, pero no fue titular. No fue titular. Los amigos del WhatsApp dice que porque, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque él en esa eliminatoria le hace 2 goles a la Argentina de Bielsa en el Morumbí. Jugaron muy bien. Te digo que un 8. De Bahía, dice. Un 8, sí, pero Corinthians fue su. El pueblo que vos estabas mencionando, el WhatsApp dice que era de Bahía. Y bueno, él compró un cine y era modelo publicitario de una marca de boxer que en aquel momento también famoso era. No se hallaba, dice que en el Inter y volvió. Dice. No, muy especial era. Jugó por Palmeiras, me dice acá alguien. Ahora jugando en todo momento. Yo recuerdo que él, no sé, a lo pero mejor. Estaba, con aquel Corinthians. Pero era ídolo en Corinthians. Cuando él jugaba en el Corinthians ya había tenido un antecedente en Holanda. Había jugado por el PSV. Ya estuvo en Milán, sí, afuera. Vampeta hizo porno, dice, ¿cómo esto? No, pare muchachos, vamos. Yo me fui a modelo publicitario, Atención, Gerardo. No, ¿y sabe por qué digo lo de Vampeta? Porque Vampeta Gómez acá, por ejemplo, al volante de Olimpia le dicen Vampeta Gómez. Acá, sí. Y es por la condición futbolística. Acá alguien de la hinchada, me hace acordar, pasó por Palmeiras, un paso olvidable, y la bandera de Corinthians, el canto de Gabriel da Fiel de Corinthians. Quien ten Vampeta no precisa de Edmundo. Edmundo era de Palmeiras, rival en aquella época de Corinthians. Quien ten Vampeta es un jugador realmente un rendimiento físico impresionante. Por eso ahora a este chico le dicen Vampeta. Y él ganó la Copa América de acá, cuando Brasil vino. Claro, sí. Y el Mundial de Clubes experimental con Corinthians que le ganan la final a Real Madrid, donde jugaba Ediño, el número 10, Marcelinho el 7. Claro. Sí, ahora es comentarista una televisión de Brasil, dice. Vampeta, mira mucho. Acá el doctor de Torroja me dice, jugó contra Chile el recordado partido de la Neblina en Ciudad del Este. Arrancó como titular aquel partido. Mira, Vampeta era modelo contra de Chile, gay. En la Neblina. No, acá ya estamos entrando en terreno. Vampeta estaba con... En Ciudad del Este había un colega que le decía Vampeta y decía, no. Bueno, acá está Johnny. No, es que yo le digo ya Vampeta. Sí, te puedo asegurar que yo ya le digo Vampeta Gómez a ver. Johnny. Dale. Está cerrando la boletita para ese Johnny, A ver, Johnny. Sí.
Bueno, esperamos un ratito, Johnny, por favor. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. ¿Te gustaría agendar más cómodamente y administrar tus ingresos? Te traemos el plan ideal para tu spa o peluquería. Facilitales a tus clientas sus reservas y controla tus ganancias con Coves, a una empresa que acompaña tu crecimiento. Comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios planes desde solo 220.000 guaraníes. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Impresionante, ahora me está pasando Oscar, gracias Oscar. Victoria, PSV Eindhoven, Venlo, Fluminense, PSV Eindhoven, Corinthians, no, Palmeiras no. Inter de Milán, PSG, Regatas do Flamengo, Corinthians, Vitória, Kuwait Brasiliense, Goiás, Corinthians, y se despidió en el Atlético Juventus 2008 en Brasil, el famoso Vampeta. Hasta para un cargo político él se había postulado. Bueno, vamos a ir a la Johnny que nos cuenta información de Olimpia y de paso lo de Vampeta. A la pucha, no, acá ya hay fotos raras de Vampeta, verá. No, basta, Federico, saca eso de tu WhatsApp, hermano. No, pero no, vos hablar y no tenés micrófono, Federico. No. Fue muy famoso en aquel momento. Acá está Ariel, y efectivamente, es una revista, acá dice, ¿no? ¿Y qué dice? Vampeta muestra todo. Vamos a la pucha, pero ahí, pero Johnny, mira hablando de mira la camisita. Mira la camisa de Rubén Darío. Mira, Sara se está riendo. Poneme polo, ¿qué está diciendo Rubén? Una remera blanca, una camisa rosada, qué cosa. Bueno, en el chululaje total está nuestro amigo Ben Rusiera. Bueno, Johnny. Señor. Johnny, contanos lo de Olimpia. Sí. Antes, Bruno, saludo para Nelson. Está en Ibiza, fanático del C Cardinal, en sintonía. Así que el abrazo para Nelson en Ibiza, paraguayo, por supuesto, con su familia. Olimpia trabaja hoy a las 18 en la Villa. Allí Julio Cáceres seguramente va a proyectar el equipo para medir a sol el próximo sábado aquí en el este del país a las 18. El acompañante, o en este caso los volantes, acompañante de Alejandro Silva, de Fernando Cardoso, veremos si será Hugo Quintana. Adelio Zárate me decían que está trabajando muy bien, ya fue convocado para el partido anterior. Edgardo Sousa, que también otro que podría aparecer por el medio, recordemos, Richard Ortiz. Y hablando de Vampeta Gómez está en la selección nacional, entonces tiene que buscar reemplazantes. Julio César Cáceres para Richard y también para Marcos Gómez. Después, en el arco, habría que ver si continúa Gastón Oliveira. Todo depende de la práctica de hoy a las 18 en la Villa, si continúa Alveira o retorna Aguilar. Lateral por la zona derecha el Tucu Salazar, Saúl con Alcaraz. Zárate está en la selección también. Lateral izquierdo Tito Torres, el medio con Alejandro Silva. Los dos volantes decíamos Hugo Quintana o Adelio Zárate o Edgardo Orsuza. Y Fernando Cardoso, Derlis junto al Pollo Recalde o Guillermo Paida para medir al equipo de Sol con todo lo mejor que tiene. Olimpia quiere sumar de a 3 ante Sol, partido complicado el próximo sábado aquí en el este del país. 50.000 la zona de plateas, 30.000 graderías y 80.000 zona preferencial para el partido entre Sol y Olimpia aquí en el este del país.
Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Gracias por la paciencia, Johnny volvió a entrar. Bueno, vamos, Edgar. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. Idesa, máximo respalda su inversión. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol con más sabor, más polva y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 13 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. Pedidos Ya, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bruno. Bueno, 58:30, muchachos. Yo creo que vamos a dejar todo para el famoso análisis de la previa. Claro. Porque ¿qué podemos hacer? El 1-por-1, Gustavo Gómez. Sí. ¿Qué te puedo decir, hermano? Sí. O un exitoso Palmeiras. Nacho ya se está levantando. Por eso. Ya se... Le tocaba Balbuena a él y Senato ya. Vos sabés que Darío Velardo Cárdenas llegaba a -5. Y al aire decía, ya, güey, decía. Mortal era. Ya, güey, decía. Y bueno, nos vamos entonces, doctor, cerramos el programa y no digamos.